Cibrazones, reflexiones. Y aquí bienvenidos a Cibrazones Entrevista. Sí, entrevista. Pero es que aquí, estos amigos míos, grandes profesionales y amigas, ni vistos ni oídos. Es hoy que les vais a ver, porque aparte de ser personas muy emblemáticas en el mundo de la cultura, tenemos que tenerles cerca. Y voy a empezar a hacer esta entrevista tertulia. Estaréis bienvenidos a esta entrevista en tertulia, por supuesto, no lo dudéis. Así de clara soy. Lo que sí es muy importante es un formato que se está generando con un equipo que yo adoro, de profesionales del audiovisual, y que conlleva sentir, inmediatez, interacción y respetar lo que para cada uno es cultura y arte. Voy a empezar por presentar a Maristela Bermúdez Cancine. Y luego diré estas tres personas que Maristela Bermúdez Cancine. Sabes que tenemos mucho material aquí, muchísimo, ¿de acuerdo? Libros, muchísimas cosas, y todo sale del alma. Si en algún momento necesito decir, quiero ver, me ayudarán, porque hay muchas cosas que comentar de cada uno de ustedes antes de empezar. Muchas. Lo fundamental de ti, astróloga y también ingeniera mecánica, científica. Sí, una genialidad que tienes nata. En tu cibrazón y en este momento de confusión en el mundo, qué difícil es. Desde el 20 de noviembre que murió aquí un señor que se llamaba Franco. Diego Valor, luego le vimos. Estamos viviendo, creo, personalmente, un mundo difícil, aunque tenemos muchas posibilidades tecnológicas. Bueno, el 20 de noviembre también se murió Durruti, el anarquista, José Antonio el falangista y la duquesa de Alba. Oh, sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Conexiones. Vale. No, aquí no se puede callar. Astrológicas. Qué bonito. Y causalidades. Exactamente. Vamos a centrar nuestras miradas en ti, Lobo, Julia Cortés Palma, Diego Valor y Loy, Sandra Loy, con ustedes, con toda la audiencia. Este programa es de todos y de todas. ¿Hay justicia en el mundo? ¿Justicia para ti? Astróloga, científica, escritora, poeta, conferenciante, justicia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que todavía no tenemos claro lo que es. Aquí tengo el signo casualmente Tertulia, de Libra. tertulia. Libra significa equilibrio, pero ese equilibrio no es 50 y 50, porque el 50 y 50 es estático. El equilibrio es cuando haya una armonía y una danza, como la música, que es 5-8, tiene que haber un espacio de fluir, de movimiento. Y entonces la rigidez en cada una de las percepciones del mundo es lo que crea la justicia o injusticia. Por eso que la flexibilidad de nuestras mentes con las conexiones de hiperconectividad que ahorita en el planeta nos va a permitir eso. Conocer las diferentes culturas y las diferentes percepciones. Y sé que eso es lo que va a lograr, más que justicia, equidad, armonía, cariño. Y cuando todos los seres humanos nos amemos, creo que es una energía de solidaridad del amor por encima de toda adversidad, diferencia y distinción de conceptos. Maravilloso mensaje. Lobo, ¿qué opinas? Gracias. Mensaje, y luego es que la gente se olvida mucho, porque nos vamos siempre por el peso del materialismo al fondo del pozo, que la música se hace también con silencios. Claro, la gente se imagina la balanza famosa estática. Claro, eso no existe en el universo. Lo cual tiene toda la razón del mundo, señorita. Muchas gracias. Valor. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo firmemente en la justicia, pero no creo en la equidad. Creo en el desencuentro, que puede ser muy fructífero. Y creo sobre todo en que determinada falta de armonía puede ser hasta interesante. Lo cual no quiere decir que sí que creo en la justicia. Pero la justicia no tiene que ser igual para todos. Ojo, lo que puede ser justo para mí a lo mejor no lo es para ti. Claro. Por eso te digo que lo de la equidad no me suena bien, pero bueno, te respeto y lo has dicho con mucho cariño, que es lo importante. Julia. Pues yo creo que vivimos en un mundo muy polarizado, o blanco o negro, o de derecha o de izquierda. Y yo creo que la equidad, lo que ella ha dicho, ¿no? Tiene que ser un equilibrio. No, entre el blanco y el negro hay muchos grises. Entre la derecha y la izquierda hay muchas cosas.
Entonces, vamos a tener cada uno una opción y no tenemos que ir a los extremos. Sí, además que la diversidad es la que crea la unidad. Es todo lo contrario. A veces crea unidad. la gente cree que la unidad es algo igual, todo lo contrario. Mientras más disímiles son nuestros pensamientos, mejor se crea un bosque. ¿Quién ha visto un bosque que tenga un árbol igual a otro? Ahí es que está la armonía y la unidad. Ahí está la armonía. Vamos a cógeme la mano. Lobo, haz. A ver. A ver, un momento. Relax. Te voy a preguntar algo muy polémico. La violencia. ¿La violencia, crees que estamos viendo una falsedad? Queremos ir la gente de no violentos, no violencia, no a la violencia, no a la violencia, pero estamos integrando la violencia como algo normalizándose. Qué extraño, ¿no? No violencia y luego se está normalizando la violencia directamente en las redes. ¿Qué opinas de ello? Yo pienso que todo concepto que se vaya a aplicar a una sociedad, si tú dices no violencia, el cerebro no computa el no, estás diciendo violencia. Me parece mentira, hay que decir armonía, paz, equilibrio, solidaridad, colaboración. Pero esas palabras, lejos de evitarlas, se refuerzan. Entonces tenemos que aprender por entender la parte cognitiva de cómo estamos funcionando, donde el cerebro no computa el no. Tú dices no violencia, tú dices no elefante y tú ves el elefante. No violencia y ves la violencia. Y ves la violencia. Entonces hay que cambiar los conceptos habituales como queremos transformar a la sociedad. Pienso que eso se trabaja en la programación neurolingüística. Como todo lo que tú haces, que ella sana. Es una sanadora. Cuéntanos un poco todo ese mundo de la terapia y del autoconocimiento, que eso es fantástico. Bueno, yo realmente he aplicado siempre la ingeniería, me gradué hace más de 40 años de ingeniero mecánico en mantenimiento. Y me encantó que el mantenimiento se aplica en turbinas o bombas en los 4 elementos, que es fuego, aire, tierra y agua. Y es flujo, presión, nivel y temperatura. Y la humanidad, el ser humano es igualito. El equilibrio del ser humano es la temperatura para la fiebre, la presión para las arterias. Cuando entendemos que así como se equilibra una máquina, se equilibra al ser humano. Entonces yo hice este libro que puse Mantenimiento de la Vida, y era para sanarnos a través de los conceptos cognitivos de la ingeniería. Entonces a mí me encanta todo lo que estudio, llevarlo al ser humano como práctica sanadora o de crecimiento personal. De igual hice con la astrología. Es un sistema que la gente cree que es muy subjetivo y es todo lo contrario. Yo estudié muchas matemáticas en los años 80 para estudiar astrología, interpolar libros para una carta astral que tiene muchos conceptos de numerología, de sexagesimal, de una cantidad de cosas para lograr comprender la posición de los planetas en un ser humano. Y cuando comprendes esa parte matemática, luego la interpretas a nivel de su alma y de su luz. Entonces, así como hicieron nuestros ancestros, te digo, wow, qué maravillosa esa conexión arriba y abajo. Entonces, todo lo que yo estudio siempre para sanar. Y luego en el año 2001 me pasó algo muy curioso. Tumbaron las Torres Gemelas en Nueva York. Tenía una hija de 12 años. Yo pensé que se podía acabar el mundo. Nada, guerra nuclear. Y dije, bueno, solo quiero hacer un mensaje de paz. Y escribí en 2 semanas este cuento que puse Glóbulo Tercero y la salvación de la Tierra, porque es un cuento para niños de 8 años de la paz. Se está acabando la Tierra enferma en un hospital y su hijo de 10 tiene que pasar el sistema solar a ver cómo sus tíos, los planetas, ayudan a mejorar la Tierra. Total que es un cuento que tiene ya más de 20 años, bellísimo, todos los niños de 7, 8 años lo entienden, y a la vez es una clase de astrología y de ecología, y mientras haya guerras, pues yo lo que quiero es que la humanidad se comprenda como un glóbulo terrestre, donde somos la sangre de nuestra madre, que se llama Tierra, que es nuestra humanidad. Entendernos como colectivo, es un poco lo que el mensaje mayor del glóbulo, que no es el don individual que te va a hacer sanar, es el uso eficaz de cada uno de los dones distintos de cada ser humano, lo que crea el equipo que sana la conciencia de la raza humana, ¿no? Es un poco maravilloso. Lo que llevo yo Distintas aquí. células que forman un organismo. Claro, es que somos este organismo que todos, hígado, uno somos el ojo, el hígado, los pies, las manos, esa diferencia es la que hay que tener. Los títulos, que seguramente nosotros lo vamos a poner. Bueno, el cuento es a destacar, pero por acaso. Glóbulo Tercero. Glóbulo Tercero y la salvación de la Tierra. Sí. Y este libro lo hice en 2001, en aquella época, pues mi hija tenía 10 años y le hice que por favor me hiciera los dibujos. Entonces fue maravilloso. Para un que, dibujo animado, lo verías, ¿no? que Perfectamente. ella visualizó este niño que me encanta, Bien. Glóbulo Tercero, que
para mí es mi hijo que está por el planeta dándole luz a la humanidad, y le puso su gorra por detrás y todo, y bueno, ya tiene 20 años más, pero qué bello que puedo podría hacer hasta una serie de dibujo animado explicado ahí como... Sí, si fuera un... bueno, te diré que en Venezuela, en Caracas, como es un guión, algunas personas hicieron una obra de teatro en un colegio de este libro porque se presta para... Finalmente, hacemos el equipo interplanetario. Fue una trama muy interesante como él logra que los tíos apoyen a que la Tierra se acabe o no se acabe. Y entonces ella hizo este es el último dibujo, que está Glóbulo, la Tierra enferma, y todos los planetas ahí apoyándola Anda. como equipo. Como, Trabajando en equipo. como son una familia. Entonces quizás entender que el sistema planetario, el ser humano se maneja bajo un sistema planetario, donde hay un sol en una familia, hay una luna y hay planetas y satélites. Así son padre, madre, hijos, hermanos. Cuando comprendemos que así como está afuera hecho el universo, así están nuestras células, tanto individuales como ser humano o familiares como sociedad. Y ese deterioro de la sociedad viene quizás en eso, lo disruptivo del cambio del concepto de las familias. El segundo libro, rápidamente, Bueno, a 13 minutos, 14 minutos, más que es media hora cada uno. Y vamos muy bien. mantenimiento de la vida. Sí, mantenimiento de la vida. Sí, bueno, este libro lo edité en Como Caracas. los dos de Eco, Sí, este libro tiene un trabajo de ingeniería, pero después tengo una parte de astrología, entonces ahí se reían. Mis amigos ingenieros leían hasta la mitad. Mis amigos leían la mitad, entonces, pero bueno. ¿Esto qué es? Porque me encanta que yo aquí hice también meditaciones, guías espirituales para sanar el pasado, toda una cantidad de cosas. Pregunta, la matemática y el mundo tecnológico, ¿realmente crees que, no te diré que se pasa, porque lo de que se pasa, no es, ¿realmente crees que es compatible con el corazón? Si sí, si no pasa nada, sí, no, es decir, Claro que sí. sí. Claro que sí. Y en este momento, las personas quieren tener buen rollo en la vida, buena onda, llevar buena fibra, tener buena vibra. Eso está claro. Solo los locos, la gente mala, pueden ser personas que no Mira, no serían llevaderos fácilmente. Pero ¿no crees que están surgiendo algunos dilemas con respecto a la frialdad de la humanización, que no significa que porque seamos más fríos, más matemáticos, más reflexivos, nos deshumanicemos? No significa nada. Es decir, deshumanización no significa que alguien ni sea malo en absoluto. Quiero que me comentes un poquito eso y además que termines recitando un poema, actuando que eres artista. A ver, por favor, matemática, frialdad y deshumanización. Sí, no, cuidado con ello, al contrario. A ver, y la importancia de la educación en ello, que ellos, todos los programas del mundo lo dicen, no solo vibraciones. Y aquí tengo que decir también que es importante. Por Las favor. matemáticas son tan importantes que dicen que el universo se hizo de números y sonidos. Y de esa vibración, pues después llegó el cuerpo y aterrizó a la Tierra y se fue creado el sistema solar. Pero más allá de eso, la vida es tan matemática, está tan conectada con el amor, que ya sabemos para los músicos que el ser humano es puras frecuencias. Entonces hay una frecuencia del cerebro cognitiva para una frecuencia aquí del cuarto chakra del corazón, que está entre 4 y 3, 2. Sé que está más o menos en la energía que se afina, tú que sabes de música y de instrumentos. Entonces todo al final, aquí adentro, no quedarnos tan arriba puro como ordenadores. A veces somos ordenadores caminando. Resulta que también somos adentro un piano, una guitarra, una flauta. Me pido palabra a mí misma, pero yo afinar. eso lo relacionaría más con la profesionalidad, no con el trato humano. Yo con el trato humano no quiero matemática. Yo no puedo tratar a Diego Valor con la matemática, porque me hundo, no nos hundimos, es una broma. Es decir, podría ser que no, o podría ser que sí, quiero decir, ¿qué es lo que realmente valoramos de las personas? Mira, y lo Es decir, pero sin embargo, sí que a nivel profesional yo sí diría que sí que es importante el cronómetro, la valoración, la matemática. Pero fíjate, solamente en cuestiones más laborales. Yo no me puedo vincular al mundo frío con las personas. Es lo que quiero No, comentar. es que, bueno, a veces cuando usamos solamente el cerebro izquierdo racional, hacemos nada más los cognitivos. Los cognitivos, la mayoría de mis colegas ingenieros son distintos a mí. Es puro el cerebro racional y no entiendo lo que yo vivo. Y bueno, se pierden el otro lado de su vida, que es la parte creativa, que también tienen. Pero más allá de eso, la neurociencia, la física cuántica, la epigenética,
ha demostrado que adentro esta densidad no llega ni siquiera a un 5%. Son espacios de fotones de luz en vibración. Eso es lo que somos. Y en órdenes de átomos, de electrones que están danzando en nosotros, sea en el corazón, sea en la voz, sea en el cerebro, sea en la mano. Quererse, Pero fíjate sabernos y protegernos. Pero ahí donde tú dices que estoy de acuerdo contigo, que cuando nos dedicamos a lo profesional, hay personas que se crean ordenadores, viven nada más desde la mente, olvidan la otra parte del cuerpo. En esta otra parte del cuerpo está el corazón, está la emoción, está los sentimientos. Y está entonces en esa forma de abrazarnos o de tocar al otro o llegar al alma del otro, que va más allá de su conocimiento, de su inteligencia, de su profesión, de su dinero, no tiene nada que ver. Eso que está ahí adentro, que decía Sócrates, se llama mauyéntica, era parir el alma, que Sócrates hablaba con otras personas para que sacara lo que tenía adentro. Y eso es lo que ahora se estira en este siglo XXI. Ya no ni siquiera enseñarte ni dirigirte, no. Yo quiero oírte para que tú te explores y de dentro afluyas ese universo que tienes que mostrar en el planeta. Si dos seres se abrazan, esos soles que tenemos dentro sincronizan la frecuencia que es el latido. De hecho, pasa con el baile. Es una cosa muy curiosa. Los estudios científicos ahora modernos, voy a ser medio rápido, siempre se ha hablado del cerebro, pero hablan como de dos cerebros o de dos centros importantes. Resulta que depende cómo lata el corazón y ese flujo de sangre, por ejemplo, aparte de todo el electromagnetismo, el cerebro va a ir de una manera o de otra. O sea que estamos olvidando una parte importante. Claro. Sí, que si el cerebro no se conecta con el corazón, tú puedes hablar mucho, porque esto así, pero si yo siento que no estoy transmitiendo desde mi alma, a ti no te va a llegar el mensaje. Es así de simple, y nos pasa a nosotros, poetas, ¿verdad? Escritores, artistas, personas de teatro, que si no sacan su alma, para la otra persona no pasó nada. Es que dicen, las palabras que salen del corazón llegan al corazón. Sí, es así. Sí. Y eso es lo que, bueno, quizás es... Pero a mí lo que me encanta es que la nueva tecnología, que cada vez estamos más metidos, la inteligencia artificial, lo que quiera, a veces yo veo a personas que hagan de moderadores que son realmente no personas, sino son robots, pero que me encanta verlos porque me hace saber que yo soy distinta, que eso no nos pueden copiar, porque adentro hay infinitas posibilidades de Maristela, infinitas posibilidades de Sandra, de Lobo, de Julia, entonces, de Valor. Sí. Y cuando nos damos cuenta de eso, que es sabroso, pues 1000 colores de mí, pero tocaremos el yo tema soy única. a lo largo de estas, Somos cada uno. de estas tertulias. Voy a leer un texto que dice La balanza. Y dice, son tiempos versificados con varios adioses. Tiempos tontos y enloquecidos por vociferar. ¡Qué mundo! En una balanza vemos un manual que pone: en mi culo soy una balanza con la consabida desconfianza, y con solo un balanzazo, una balanza que no optó por seguir siendo la balanza de siempre, la balanza en su danza de millonarios, la balanza que se rasca la panza, la balanza que lanza mil balas y que destempla la buena salud, con o sin matanza. En mi plena desconfianza, pido ayuda. ¿Cree usted que se me manipula? Pues no sé, llamamos a la balanza. Yo no sé, a ver, la voy a contestar, espera. Balanza, aquí estamos en Fibrazones, en directo. Yo creo que habrá quien te manipule, no sé, a ver, tú contesta la balanza. ¿Que la dirías que se la manipula? ¿A la balanza? ¿Está manipulada? Si la tocas, se va para el lado. Se podría, porque una balanza se le puede... se pone de un lado más y de otro. Sí. Monsieur, Dígame usted. ¿qué hacemos con la balanza? Pues Dice que está el que desconfía. la sociedad siempre va a tender a manejar la balanza para cambiar los equilibrios a su beneficio. Uy, casi te ha salido un pareado sin haberlo A los preparado. poetas no se les puede hablar nunca, ni dejar hablar. Maristela, la balanza. Una La maravilla. dejamos así. No, siempre importante es que haya fluidez, porque acuérdense que la vida es movimiento. El sistema solar siempre está en movimiento. Si se para por un segundo, se acaba todo. Imagínense tú qué papel tan importante hay en el universo para que nosotros tengamos vida. Por un segundo que se parara
Entonces, fíjense que la balanza es una danza. Aprendamos a hacer esa danza cósmica. Hay un comentario. Yo hice un estudio de los planetas en una clase de astrología. Pasé una semana estudiando y me encantó todos los movimientos de cada uno de los planetas, Mercurio, Venus, Marte, la Tierra. Pero el que más me encantó es ese movimiento de la Tierra, que uno sabe que se traslada, que rota, que hace como un trompo, que tiene más de 5 movimientos, que hace así, siempre danzando. Y es tan bella porque gracias a ese movimiento, en todas las direcciones y en todos los ángulos, permite que la temperatura de la Tierra sea adecuada para nosotros como seres humanos. Eso está claro, eso es lo increíble. Es un amor. Eso es admirable. Yo Lo de la naturaleza, eso es una maravilla. Y yo dije, es que la Tierra nos ama. Y sentí un amor profundo de ese astro en nosotros, que nos da su hábitat, nos da su centro de temperatura, de calor, de oxígeno, de atmósfera, para que nosotros estemos aquí todos compartiendo. Brava, Maristela. Ese regalo. Love you. Je vous aime. Oye, mensaje para Venezuela desde aquí. Para Venezuela. Que no va a ser la primera vez que... Bueno, Venezuela, En el que agua. mi madre, Claro. lo que más amo yo después que de mis padres es mi patria. Y sé que las raíces, los ancestros, por todo que amo todo el planeta Tierra, por supuesto. Sé que Venezuela es un gran centro de luz, de espiritualidad. Sabemos que hay petróleo, uranio, toda una cantidad de cosas, pero más allá de esas posesiones materiales que hay en mi país, hay una raza humana llena de mestizaje, hablaba yo, indio, negro, español, y de todos los sitios, que hace que Venezuela sea un ser tan especial en cuanto a su diversidad de oportunidad de amar, de dar y de recibir. Y sé que los 9 millones que estamos fuera es porque estamos haciendo que Venezuela es sin fronteras, Venezuela para el mundo. Sé que en pocos años va a haber mucha luz adentro y afuera de Venezuela y irán todos en Venezuela para ver todas esas oportunidades que hay de belleza, no solamente física, unas playas espectaculares, un macizo guayanés, está el Roraima. Esa es una construcción más vieja del planeta que solamente está en Brasil, Venezuela y Guyana. Son unas montañas que son tochas, que se llaman macizo el guayanés. Son como mesetas. Sí, planas como en la mesetas. cima. Está el Roraima, está el Coquenay y sí, toda una vegetación esplendorosa que, bueno, todo el que va ahí, el Salto Ángel, el salto más alto del mundo, pero tenemos montaña, tenemos médanos, tenemos un poquito de todo ahí en ese pequeño espacio. Tenemos que hacer ese viaje y esa Y todos conferencia vamos a ir a que Venezuela. queremos y- hacer. Venezuela dice que es pequeña Venecia y yo creo que es pequeña luz para el mundo. Qué maravilla. Tienes esos 5 minutos de arte, un poema, lo que te apetezca. Yo tenía por aquí un pequeño poema que escribí hace muchos años. pero- Ahora daremos paso a Diego Alonso. Bueno, este pequeño poema lo escribí un día que estaba saliendo a las 5 de la mañana, muy niña, hace más de 30 años, y me acuerdo que salgo, amanece, y había un cielo tan rosado, y se veía también la luna, y yo decía, esta belleza es solo para mí. Y entonces yo dije, cada día, cuando te levantes, da lo mejor de ti, dalo todo, y dalo por todos. En esa medida, cada día habrá más testigos de tu grandeza. Y poco a poco, sin darte cuenta, una corriente de felicidad inundará tu vida por siempre. Ahí es, ahí es. ¿Y el mundo animal? ¿Qué hacemos con los animales? Que queremos convertirlos, los queremos convertir en seres humanos. Queremos sacar del hábitat natural a los animales. ¿Lo lograremos con la IA? Bueno, yo creo que no. preguntas hago, ¿no? ¿Verdad? Sí. Qué dura. Ay, Sí, ¿no? Mira, yo te voy a poner aquí a ti. No, no, no. Sí, Tú pero lo sabes, haces muy sabes bien. que hemos hablado de que también vamos a hacer Sí, unas pero interacciones, Tú ¿eh? lo haces muy Bueno. bien. Vale, yo aprendo. Espectadores y espectadoras, que vamos a hacer el concurso también para que... Concurso no, porque no vamos a hacer concursos, sino va a haber la opción para que también podáis estrenaros aquí, ¿de acuerdo? Pues se va a dar todo el aviso a escuelas audiovisuales. Esto también. Y ella va a ser la persona que en su Me ha momento tocado. os presentará. Y también todos los que están aquí van a tener su labor de presentadores, porque todos son presentadores. Y además, ya veréis ahora lo que viene ahora también. Animales, ¿qué hacemos con ellos? Para mí la raza humana es la que fue escogida para dirigir a todas las otras razas en el planeta. Llámese animales, vegetales, piedras. Entonces, por más que tú humanices a un perro, un gato, que no tengo nada contra eso, que le pongas ropa, que le des hábito, que le cepille los dientes, ellos tienen otra raza. Y lo más interesante es
nosotros como humanidad, respetar nuestra raza humana, que es nuestra especie humana, y cuidarnos, elevar esa conciencia como humanidad, que somos ya 8.000 millones de personas, por encima que seamos negros, blancos, rojos, blancos, chiquitos, pobres, ricos. Somos una especie humana, tenemos los mismos oídos, vamos al baño todos. Entonces, cuando nos cuidemos como especie, que ya el virus y la pandemia nos enseñó algo, todavía nos falta, es cuando vamos a crecer como seres. Y cuidaremos el planeta, a las especies, no solamente perros, gatos a nivel doméstico, sino todas esas en extinción. Cuidaremos más a la humanidad, pero nosotros somos los reyes de las especies, que no se olvide. Reyes y reinas también. Reyes y reinas de las especies, somos los que gobernamos el planeta. Me preocupa esto. Me preocupa que no haya alguien que de repente le dé pues por extinguir bichos que supuestamente generen virus. En fin, 28:48 y voy a dar ya poquito a poco paso a nuestro segundo invitado, que para él esto es habitual, porque ha pasado por Televisión Española, por Onda Cero, radio, muchos sitios también. Maristela, ¿puedes nombrar los medios en los que has pasado también? Muchos. Bueno, no es lo más importante. Bueno, yo en Venezuela es muy genial porque yo estuve en televisión, en radio, pero también estaba en las refinerías, también estaba, o sea, en los sitios más disímiles, he podido caminar en estos pies. Y aquí también radio, televisión, inteligencia artificial, pero creo que lo más importante es uno ser su propio planeta, su propia casa. Cuando tú eres una casa, un planeta, tú puedes viajar a donde el mundo te lleve, con esa luz o esa presencia y ese cariño para aportar a los demás. Y sé que mi amigo David, mi querido David Valor, mi querido Lobo, mi querida Julia, Sandrita, están hechos para eso. Diego Valor, que tiene el nombre de una serie, tiene de una ficción que nos vamos a hablar de ella, nos va a hablar. Lo que yo tengo muy claro es que hay que hacer cosas desde donde podemos las personas. Obviamente, porque oye, cada vez violencia, mujeres que están muriendo. No, es que no han pasado nunca estas historias. Entonces, bueno, vamos a dar paso a Diego Valor a justo 30. Hemos llegado a la media hora de manera natural. Mira que Diego... Que venga aquí nadie. Mira que Diego Valor es verdad que fue un personaje de ficción de los años 50, de los años 60, que era una especie como de Flash Gordon español que conquistó Marte. Ah, mira. Y era... Sí. Lo que pasa es que mi nombre es un nombre tradicional en mi familia. Desde el año 1500 ha habido siempre un Diego Valor en el mundo. ¿Entiendes? Y es un nombre muy tradicional. Mi bisabuelo se llamaba Diego Valor, un tío mío Diego Valor, tal. O sea, siempre ha habido Diego Valor. Así que bueno, aunque a mí a veces me procura ciertas sorpresas cuando voy a sitios y digo mi nombre y la gente no se lo cree. Y les tengo que dar el DNI y dicen, ¿es posible que te llames así? Digo, sí. Y encima para más Inri, mi segundo apellido es Bravo. Valor, Bravo. Tela. Bravo. Así que tenemos tela. Y bueno, y yo os voy a decir una cosa que digo siempre y que voy a volver a repetir aquí. Yo he hecho... Dime, perdona. No, le voy a decir que me pase un libro tuyo. No, aquí los tengo, aquí los he traído y ahora los enseño. No os preocupéis que los tengo aquí. Que yo, como digo siempre a todo el mundo cuando empiezo estas cosas, un poco para ponerme en perspectiva y hablar con cierta propiedad, porque yo intento hablar de mis sentimientos y hablar de mis emociones, porque yo hice mío un lema de un gran poeta maldito que se llamaba Nietzsche. Fíjate que Nietzsche acaba el prólogo de Así habló Zaratustra diciendo esta frase: donde no llegue mi inteligencia, que llegue mi tontería. Así que yo siempre hago el tonto. Porque además hacer el tonto, como parafraseando a este viejo autor, hacer el tonto es ser un superhombre. Porque los superhombres somos tontos. Porque no nos importa que nos llamen tontos. Porque hemos superado, estamos más allá del bien y del mal, de lo establecido. Hemos roto esa dinámica. Estamos en otra onda. Y si los demás nos llaman tontos, en el fondo nos hacen un favor. ¿Vale? Y luego os puedo hablar de otras cosas, porque mira, ahora, por ejemplo... El mundo de la tontería, permite, el mundo de las tonterías maravillosas es a lo que tú te refieres. El mundo de la tontería maravillosa. Sí. Que luego está la maravillosa tontería, que es aquello... No, pero todo lo que yo crea o lo que yo quiera. Bueno, vale. Lo que tú crees o lo que quieres. ¿Quieres o crees? De la tontería maravillosa, la maravillosa. El problema de la tontería, primero,
es que la sociedad siempre va a estar encauzada, lógicamente. Nos pongamos como nos pongamos. Esa normalidad, que es lo inteligente y lo feliz que te marcan, vaya usted a saber a dónde nos lleva. La tontería podría ser el mayor acto de inteligencia. Primer punto. Segundo punto, yo valoro muchísimo términos como locura o tontería Sí, en el arte. ¿Por qué? Pero habría que explicarlo, porque está claro que una normalidad no puede provocar arte. Se acabó. Y si queréis hablo 5 horas, pero si digo se acabó, es que es así, tan sencillo como eso. Entonces la tontería, la locura, esas anormalidades, se le puede sacar muchísimo partido. Yo creo que sí. Mira, por ejemplo, que yo también he hecho otro de mis lemas, que es el epitafio del Gran Quijote, que dice así: tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco de un mundo en tal coyuntura que prefirió por suya aventura morir cuerdo y vivir loco. Loco. Pues seamos locos y vivamos locamente. Sí. Y no nos tiene que importar que nos llamen tontos y que nos llamen locos, porque los que nos llaman tontos y locos son verdaderamente una panda de idiotas. Bueno, Ya estamos contando verdades. Bueno, tampoco. aquí vamos ahora flotando. Mira, Estamos flotando en la realidad de una tertulia dura, muy dura. Os he traído mis últimos libros. Contribuir al mundo. Bueno, tú ya sabes mi currículum. Sí, lo tengo aquí. Yo me dedico a temas de todo tipo, he hecho investigaciones de todo tipo, tengo más de 20 y pico libros publicados ya, Conferencia. temas y también, temas de Analista político. antropología social, historia del pensamiento, filosofía dentro de lo que se llama ahora humanidades. He escrito de historia de la medicina, de historia de la tecnología, de historia económica. Sí. Libros de brujería. De la Edad Media. Y luego, mira, pero hoy os voy a traer... mira, tengo aquí 2 poemarios que he hecho, porque encima, aparte de hacer estas cosas, pues tengo mi vena poética, que es mi tontería personal. Muy bien, La pues. legión. Y militar y todo, Dios mío. Este es peor que yo, este más de tu más. De la Legión. Disruptivo total, disruptivo. Bueno, es que soy reservista voluntario del ejército, soy teniente, y si todo va bien en 1 o 2 años me hacen capitán, que va a ser la leche. Ay, va, esto me Pero va a bueno, gustar. y tal. Y eso es otra de mis muchas excentricidades y mis muchas contradicciones, porque yo tengo contradicciones, pero por un tubo. Y si me pusiera a contarlas ahora, me iba a quedar solo. Y mirad, y he traído estos 2 poemarios, este último, que tal, que luego si queréis os leo algo. Y os voy a decir una cosa con respecto a los poemarios. Estos 2 poemarios, los 2 se los he dedicado a una mujer de la que estoy enamorado, completamente. Y esto, como digo yo, son producto suyo, porque si no hubiera sido por ella, yo nunca hubiera hecho los poemas. Yo los poemas se los escribo de vez en cuando, se los mando por WhatsApp, fíjate, y al cabo de un tiempo, pues ya cuando tengo 60 o 70 poemas, pues saco un poemario. Qué bueno. Y como toda la semana le mando 2 o 3, pues en 5 o 6 meses ya tengo material para un poemario. Y os voy a decir una cosa con respecto al amor, porque estos son fruto del amor. Para mí el amor es algo revolucionario. Completamente revolucionario. Totalmente. Absoluto. Completamente. De acuerdo. Mi No lema, sabemos otro todavía. de mis lemas es ese precisamente, amor y revolución, porque van unidos indefectiblemente. No hay amor sin revolución. Y además os voy a contar un detalle que es muy interesante. Hasta tal punto es revolucionario el amor que los poderosos no quieren que nos amemos. No quieren que nos amemos. ¿Sabéis por qué? Porque si tú y yo nos amamos, tú y yo hacemos un mundo propio, nuestro mundo. Y ahí ellos no entran. Te ¿Entiendes? quitamos poder, claro. Claro, ellos no entran en ese mundo tuyo y mío. Vencerás. Claro, no entran en ese mundo porque es tuyo y mío. Y ahí no entra nadie. Estamos solo tú y yo en total libertad. Claro. Por eso el amor es revolucionario. ¿Entiendes? Y yo a todo el mundo se lo digo así. Y la verdad es que la mayoría no me comprenden. ¿Tú quieres ser rebelde? Lo tienes fácil, ama. Buena receta, me encanta. Ama. Si es que amando eres un rebelde. Amando estás en contra del sistema. Porque el sistema no quiere que ames. No quiere que Totalmente ames. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que bueno, y esto es un poco el capítulo de estos 2 poemarios que os he traído aquí y que están a vuestra entera disposición.
Y luego vamos a hablar de este tema, que este tema a Sandra le gusta mucho. Ahí estoy. ¿Cuál será de tanto? Pues triste porque lo que ha dicho es muy duro, pero bueno, luego Bueno, no, contesto. lo que va a ser duro, pero si es una alegría. Hija, amar es una alegría. Ya, pero que haya gente que no quiera que la gente se ame. Pues claro que no la hay. Los poderosos no quieren que nos amemos. Los poderosos quieren que vivamos solos, que vivamos en las redes sociales. Los poderosos quieren que estemos en las redes sociales, Sí. trastabilleando Para eso y yendo estamos de un lugar a aquí, otro. Razones. Ya está, pero bueno, entiéndeme. Bien, vamos Ojo, a lo otro, lo segundo. que es mi opinión. Es tu opinión, maravillosa. Es mi opinión y luego que cada uno tiene derecho a pensar en la suya, ¿verdad, Lobo? Completamente. Pero no una maravillosa tontería. Y luego, el tema... No es una maravillosa tontería aquí. Es la ingenuidad frente a la realidad. Y de acuerdo, pero no. Mira, Bien. aquí he traído 4 libros. Recemos Que son rizos. de mis últimos años. Ah, sí, tengo este también, menos mal, que este era el primero con el que empecé. Que es sobre un tema que a mí me apasiona y me he convertido en un gran especialista. Yo creo que en el mejor especialista de España, modestia aparte, porque nadie se dedica a esto. Por lo menos en la perspectiva en la que yo lo hago. Que es el tema de las brujas. Brujerías. Estoy estudiando las brujas en todo el territorio español. Ya aquí estos 4 libros son de distintos lugares, de Galicia, de Murcia, de Castilla-La Mancha, de Madrid, de Andalucía, de Andalucía, de Extremadura, de Canarias. Me quedan 2 libros por terminar. Uno que voy a dedicar a lo que es Castilla-León y todo el norte de España. El lenguaje de Y el último que haré sobre la corona de Aragón, que será pues eso, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Pero bueno, y con esos 2 habré hecho la brujería en toda España. Yo la brujería la contemplo desde el punto de vista de la antropología social. Lo que hago es describir cómo vivían estas mujeres, qué vida llevaban, qué hacían, qué hechizos hacían. Que ahora si queréis podemos hablar de algún hechizo que son Pues alucinantes. sí, dinos un hechizo bueno para el dinero o para el amor, no sé, dinos. Son alucinantes. Aquí confiesa. Mira, yo os voy a decir Oye, una cosa. fíjate qué alucinante que me he metido yo aquí, no me ha invitado nadie aquí. Y soy una bruja. En el tema de las brujas, que antes lo estaba contando mi querido amigo Lobo, también hay un problema que es el problema de la persecución a lo femenino. A muchas mujeres las acusaban de brujería por el hecho de ser mujeres. Y había muchísima ignorancia y mucha crueldad en la sociedad de esa época, crueldad que todavía llega a nuestros días. Porque fíjate hoy en día todavía cómo viven cientos de miles de mujeres sometidas a la vergüenza del maltrato. Y eso está ocurriendo aquí, al lado nuestro. Al lado nuestro. Y creo que todos somos testigos de algún caso. Sí, por supuesto. Yo tengo casos presentes en mi entorno Compañeras. que son de verdad, a mí me encienden. A mí, fíjate, yo como hombre, hay veces que siento vergüenza de ser hombre, porque no me comparen con esos malnacidos. Pero hay así, ¿eh? Bueno, carnaval. Personalmente no he como vivido la Almeida, como la Almeida. A ver, Vamos, sí. Personalmente no he vivido esta situación como mujer, pero sí he estado cerca ayudando. Fijaos en el caso de las brujas también, hasta dónde llegaba la sociedad de la época y que todavía hoy en día ese sistema sigue funcionando en algunos ámbitos. Es que realmente los antiguos, con muy buena idea, porque al fin y al cabo la sociedad era profundamente machista y patriarcal, pensaban que el mal se hacía presente en el mundo principalmente a través de las mujeres. Fijaos, por ejemplo, en la historia de Adán y Eva. El diablo se aparece en forma de serpiente ¿a quién? A la mujer. A ella. A la que tienta. Y le da la manzana a ella. Y se la come. Y ella se la da a Adán y Adán, pobrecito. Ah, Pero la culpa de quién fue. ¿Quién le dio la manzana a Adán? De Eva, claro. Porque es que vosotras sois el mal. Ya. Y esto que parece mentira, la sociedad de aquella época pensaba eso continuamente. Y pensaban que el mal... Pero oye, grandes autores como Erasmo de Rotterdam, que era un gran renacentista, pensaban que el mal se hacía presente en el mundo a través de la mujer. Y eso lo decía un renacentista, un tío oculto, como un Leonardo da Vinci de la época. Y pensaba eso. Bueno, entonces tenemos ese problema en el entorno de la mujer en aquella época. Si queréis podemos hablar... Mira, realmente la mayor parte de las mujeres que fueron acusadas de brujería, injustamente la gran mayoría, eran personas que se dedicaban a la sanación. Eran sanadoras. Conocían hierbas, conocían determinados productos y curaban enfermedades relativamente comunes. Una gripe, una fiebre. Otras muchas, por ejemplo, que antes lo comentábamos, eran especialistas en ginecología femenina. Claro. Asistían a los partos. comadronas. Pues, Comadronas y tal.
y muchas de ellas también hacían lo que se llamaba, entonces decían en su lenguaje, las enfermedades que llamaban de la madre, que eran básicamente tipo uterino. Claro. Las reglas, Sí, cosas de estas, que son relativamente comunes en el ámbito femenino. Una mujer que a lo mejor tiene reglas dolorosas o que tiene tal, oye, y ahí intervenían. Pero realmente la mayor parte de ellas eran sanadoras, eran realmente gente que tenían un conocimiento que venía desde los tiempos prehistóricos. Con la naturaleza, claro, de las del hierbas, empleo de todo eso. determinadas hierbas. Fíjate que son hierbas que todavía hoy en día la farmacopea moderna las sigue usando. ¿Sabes? Por ejemplo, las brujas usaban mucho la belladona para los temas menstruales. Pues hoy en día hay productos para la menstruación femenina cuya base científica es la belladona. Anda. O sea, tenían ese conocimiento. Y funcionaba. Y funcionaba. Porque es que además yo cuando veo las declaraciones, todo este trabajo lo hago con los procesos que llegaban sobre todo al famoso Tribunal de la Inquisición. De eso también podemos hablar. Y muchos testigos decían, no, a mí esta mujer me ha curado. Claro, tú imagínate cómo se quedaban los inquisidores. Bruja. Me ha curado. Esta mujer ha curado a mi hijo que estaba enfermo. A mí me ha curado. Muchas, por ejemplo, eran especialistas también en temas de fisioterapia y curaban cojeras, pues problemas de articulaciones, todo esto y tal, no sé qué. Pero fíjate, yendo por ejemplo al tema de los hechizos, os voy a contar algunos solo un poco por comprender un poco el fenómeno. Muchas de ellas, se dedicaban al tema del amor. Claro, importante. Sí, había muchos hombres y muchas mujeres que acudían a ellas y decían, mira, es que me gusta fulano, me gusta mengana, dame un truco para ver si tal. La próxima. Y los trucos, Los amarres. La pócima, algunas veces usaban pócimas, usaban polvos que tenían que poner en contacto con la persona en cuestión a través de la ropa, o dárselos de beber o de comer. Por ejemplo, un truco que hacían muy típico, y yo lo he visto, y esto en toda España, era, por ejemplo, fíjate, el uso de la sangre menstrual. Imagínate. Le echabas en la copa de vino a la mujer, le echaba 2 o 3 gotitas de su sangre menstrual y el tío se enamoraba de ella. Imagínate qué increíble. No, pero por ejemplo, la gran mayoría eran sobre todo oraciones que se hacían lo llamaban la estrella, realmente es el planeta Venus. Que sabes que es la estrella más potente del cielo cuando se pone el sol, que se ve alucinante. Siempre se ve Y se hacían una serie de oraciones. Y además, fíjate, las oraciones implicaban, en muchos casos, el que, sobre todo las que se hacía para los hombres, el que el hombre las pasara canutas hasta que llegara a ella. No duermas, no vivas, no comas, no respires, no descanses hasta que vengas a mí. Decía leche. O sea, al hombre le hacía la vida imposible. Y ese era un truco muy sencillo. Luego, mira, podemos hablar también de otros temas que he visto yo en los libros, que escribo de esto. Por ejemplo, aquí en España llegó a practicarse un cierto tipo de vudú. Con muñecos de cera. Se cogían muñecos de cera a los que se les clavaba alfileres. Sí. Y yo tengo mi conclusión que lo he vivido. Yo tengo mi conclusión que la pongo en el libro, segura, porque fíjate, conocí un caso en torno al año 1600 de una mujer que era de origen musulmán, que era berberisca. Y esta mujer hacía esto. Y seguramente esto pudo llegar, en mi opinión, a través del mundo árabe, porque el mundo árabe tenía mucho contacto con el centro de África, por temas comerciales. O sea, las relaciones entre el norte de África y el centro de África eran constantes por temas comerciales. El oro, el marfil y todos los productos. Entonces, posiblemente, de la zona esa de África, que es de donde viene el tema, de donde viene el vudú actual en los países caribeños, pues eso llegó al mundo árabe, y del mundo árabe, claro, aquí en España estuvieron los árabes durante 700 años viviendo, pues pasó finalmente al tema cristiano. Luego otra cosa muy interesante que también he visto es, por ejemplo, el uso del tarot. Se usaban mucho las cartas. Bueno, yo leo el tarot, yo soy tarotista. Sí, pero mira, se usaba la baraja española. Sí. La baraja española. Los arcanos menores. No se conocía la baraja del tarot. Claro. Te estoy hablando del año 1600. Imagínate. El tarot, al fin y al cabo, tengo entendido que empieza a partir del siglo XVIII. Pero, bueno, aquí en Europa sí, pero ya se conocía. Pero aquí se echaban las cartas del tarot, y yo en el libro lo describo, determinadas figuras de la baraja española eran importantes, sobre todo, fíjate, las sotas. Las sotas eran las que marcaban la jugada, por así decirlo.
Pues mira, también tenemos esto. He hablado del vudú, he hablado de los hechizos de amor. Muy bien, y mucho puede hablar. Y luego os puedo hablar de otras cosas bastante interesantes. Os voy a contar un detalle que pongo en mi último libro. De las energías buenas y malas también me interesa que hables en su momento. La buena energía y la mala, que ahora está estudiando ella cosas de su energía. En un pueblo de Extremadura, de Andalucía, muy conocido, que se llama Antequera. Ahí en Antequera había un gran convento muy importante de mujeres. ¿Y qué ocurrió en el convento? Que el diablo se manifestó en el convento. Y hubo muchos niños. Pero qué malvadas sois. Claro, El mal. Déjame terminar. El mal. Somos guionistas del Entonces, las monjas se hicieron... ¿Sabes? Las monjas fueron seducidas por el demonio y el convento, ¿sabes qué acabó siendo? Dígamelo usted. Un prostíbulo. Lo vemos. Al menos una monja, de hecho, tuvo 2 embarazos y tuvo 2 hijos. Son muchos niños. Sí, veo que la cosa Muy Entonces, fructífero. imagínate el escándalo que se provocó cuando las monjas se dedicaban habían montado una casa de citas en el convento. Puede ser, puede ser. Decía mi abuela que el tema de las odiendas no tiene enmienda. El mundo del ocultismo, de todas formas, a ver, por si acaso, bajo mi humilde, modesta experiencia, Sandra Loy o Milaut, es Loy en este caso, he vivido situaciones que me he quedado increíblemente fascinada de cosas que uno dice, no, yo no creo en eso, no creo en eso, y yo esto no lo digo por vender este fibrazón mío, no, es que me juego mi vida y mi trayectoria, que me salga mal todo si miento. Me ha pasado cosas increíbles de alguien que me ha dicho, Sandrita, vas a pasar esta situación, y me vino. Cuestiones incluso de horóscopos. O sea que, bueno, yo creo que es de respetar. Tiene que ver seguramente con personas que tienen una visión, no diré visionarios, que son capaces de ver más allá de ti, Sensibilidades también. ¿sabes? Evidencia, eso es evidencia, sí. Conectarte con el futuro. A ver, evidentemente, ese es un tema por así decirlo cerebral. Evidentemente, el cerebro es un órgano que funciona y no funciona igual para todas las personas. Claro. Y hay personas que quizá tengan una especial sensibilidad para determinados acontecimientos que a lo mejor a nosotros nos resbalan, y sin embargo ellos se dan cuenta, tienen esa capacidad de percibir. Y esto es hablar de ciencia. Eso es hablar de ciencia. Eso es hablar de magia. Vamos a hablar. Estamos a 50. Yo creo que hay personas que tienen una sensibilidad especial. Fantástico. Yo he conocido a personas con una sensibilidad muy especial y a mí me han dicho cosas alucinantes. A mí me ha pasado. Alucinantes. Y las he vivido. Y no me han cobrado un duro, ¿eh? Las han hecho delante de mí. Y he dicho, hombre, Tenemos 10 minutos más para llegar a... Sí, 10 quería minutos decir una todavía. pequeña cosa. Claro, hablaremos con Julián. Completamente lo que dice Diego es que es así, pero es que además, claro, nosotros tenemos muchas cosas claras o no y tal, pero es que estamos en el año 2025. Ahí. Si nos vamos unos siglos atrás, Erasmo de Rotterdam hablaba de los íncubos. O sea, se daba por hecho que eso era tan palpable como esto. Entonces, claro, hay que meternos en los tiempos, y en ese convento Entender, comprender. no es lo mismo el 2025 que el año 1800, ni que el año 1400. Claro. O el mito de Medea, la bruja, que fue incluso desterrada y que era un mito de una bruja, que aparte ya realmente ya no es eso, es que eso se llegó al extremo de que mata incluso a sus propios hijos. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que hay 2 películas increíbles, creo que... Carta con Jasón. Ajá. Era el marido, se supone. Mira, y ese diablo Hay en ese un de Lance Van monasterio Trier. tenía nombre, ese diablo. Sí. Tuvo nombre. Pero bueno, es que él ha hablado de que la mujer ya estaba como por ser mujer y tú tener sabes que menstruación. la representación... Mira, vamos a ver, el tema del demonio es un Épocas, tema muy muy bien. menor. Yo cuando estudio la brujería me he encontrado poquísimos casos en los que haya posesión demoníaca. Hay algunos, pero muy poquitos. La mayoría eran curanderas, como os he dicho. Pero fíjate, las representaciones que se hacían del demonio de entonces eran las corrientes hoy en día en el cine. Siempre el demonio era un tío guapo, joven y vestido de negro. Sí, increíble. Sí, Sí, que es un poco como nos lo representamos hoy en día en las películas. pues sí. Nos lo representamos vestido de negro, así como yo. Traje caro, de Señorial, sí que te Decían que el compensa. demonio era un galán. Un galán. Un galán. Claro. El ganador. ¿Sabes? Son representaciones muy interesantes.
Solo he encontrado un caso en el que no iba de negro, iba de amarillo. En un caso, iba el demonio vestido de amarillo, que era un color muy de moda entonces. Sí. Estamos hablando en el año 1550. El color de la mala suerte en el teatro, ¿no? Claro. Ponía, Mala ¿no? suerte. Yo qué sé. Y Yo qué sé, dice el pobre. Claro. Luego, por ejemplo, os voy a contar un detalle en el tema del demonio muy interesante. En uno de los libros doy además el testimonio completo de un aquelarre, las pocas veces que lo he encontrado, porque en muchos lugares no he encontrado lo que llamamos popularmente hoy en día el aquelarre. ¿Entiendes? En algunos sitios se hacían, o por lo menos se hacían reuniones, y encontré un aquelarre fantástico en torno al año 1620 en Galicia, y no veas tú el diablo, claro, había un tema también sexual con él. Sí. Las brujas tenían que hacer el amor con el diablo y lo hacían 3 veces siempre. El número 3 es un número muy característico en el ambiente de las brujas. Siempre todo es en base al 3. Se hacía haría un diablo. Pero voy a decir una cosa. El diablo se lo hacía a pelo y a pluma, ¿eh? El diablo se lo hacía con mujeres, pero también con hombres. Con hombre. El mismo diablo. Estaba con la tía, se la cepillaba 3 veces y luego cogía a un fulano por ahí a Ramón y a Pepe. y también se los cepillaba 3 veces. Ese diablo lo cogían no, ¿cómo hacían ese diablo? No parecía. Yo creo que tú también. El casting, ¿quieres saber? ¿Cómo Qué grande eres. No, un casting, claro, yo creo que había mujeres, muy pocas como digo, que tenían la capacidad de invocar al diablo y el diablo se desmanifestaba. Bueno. Por ejemplo, el otro día estuve viendo un caso de una mujer que se hacía un ungüento, una especie como de crema, que lo hacía, fíjate, con sebo de culebra, que Sí. no sé cómo lo sacaba el sebo de la Por culebra. eso decía yo lo de la IA. Si la culebra no tiene grasa, pero pone en la receta sebo de culebra, sebo de no sé qué y tal. Y yo digo, y sebo de burra. Ostras. Y de culebra. Y con eso se lo daban en el pecho y en la tripa y el diablo se le aparecía. Acudía. El diablo acudía. A la llamada. Y efectivamente Sí, aparecía el pasaba el diablo. casting, ¿ves? El casting. Todas las 54, tenemos 6 minutos, ya hemos pasado a Julia Cortés Palma y luego a Lobo también. Igual hacemos una pequeña pausa para algunas publicidades divertidas que vamos a poner. Porque sí, hay publicidades divertidas de compañeros que nos graban cuñas súper divertidas y que además podemos incluir muchos espectadores, oyentes, personas que queráis también compartir vuestra creación y los tenemos que ver también con producción y realización. Así que solamente preguntarte, ¿el derecho, tenemos conciencia de nuestros derechos o estamos jugando con ellos? Porque, abogado, en tu currículum es que El problema del derecho es también es el derecho siempre es un producto del poder. de universidad. Bien, ¿Entiendes? Sí. El derecho es un producto del poder político. vale, bien. En el mundo nuestro, el derecho apenas lo usamos. ¿Entiendes? Ahí está el tema. O lo usamos a nuestra manera. Usamos a nuestra manera con determinada ordenación, pero el derecho al fin y al cabo es un instrumento del poder, con el que el poder intenta transformar la realidad. Sí, es verdad. Los poderosos transforman la realidad empleando el derecho. Y te dicen, usted tiene derecho a tener esto o tener lo otro. Y punto. Y te lo comes. Y cuando estudias Derecho te dicen... Y te lo comes, ¿eh? No es lo que es, sino, por ejemplo, lo que se puede demostrar. Entonces, a partir de ahí, estamos creando un mundo paralelo. ¿Tú ¿vale? sabes cuál es la maldición de gitano? A ver, ¿cuál? Pleitos tenga aunque lo gane. Sí, sí, pues eso, Pues imagínate tú. eso es lo que se ha dicho siempre en Castilla, evidentemente, Claro. que es una gran verdad. Entonces, claro, a mí cuando me hablas de derecho, yo me rebelo, porque yo como me rebelo contra lo establecido, pues a mí el derecho... Fíjate que yo me licencié en Derecho y nunca ejercí el mundo del derecho. Y fíjate a lo que me dedico. Está claro, es que es un artistazo. Un gran comentarista. Ay, la tontería. Al derecho a la ¿sabes? burbuja. Le vamos a tener más veces, como todos los que estáis aquí. Y a mí el derecho De humildad. me resulta, como te digo, profundamente contradictorio y no me gusta. Está En un mundo, mucho difícil. en un mundo realmente hermoso, no había necesidad de tener derecho. Está claro. De ahí surgen las ovejas negras. Vamos terminando en 57 minutos. Mirad, las llamadas ovejas negras de la familia son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico. Aquellos miembros del árbol que no se adaptan a las normas o tradiciones del sistema familiar. Aquellos que desde pequeños buscaban constantemente revolucionar las creencias, yendo en contravía de los caminos marcados por las tradiciones familiares. Aquellos criticados, juzgados e incluso rechazados. Esos, bueno, y esas, por lo general son los llamados a liberar el árbol de historias repetitivas que frustran
a generaciones enteras. Y las ovejas negras, que es tal cual la expresión que decimos, fuiste la oveja negra de la familia, ¿no? Las que no se adaptan, las que gritan rebeldía, reparan, desintoxican y crean una nueva y florecida rama, incontables deseos reprimidos, sueños no realizados, talentos frustrados, de nuestros ancestros se manifiestan en su rebeldía buscando realizarse. El árbol genealógico, por inercia, querrá seguir manteniendo el curso castrador y tóxico de su tronco, lo cual hace de su tarea una labor difícil y conflictiva. Como nadie, yo en este momento siento que quizás también en mí, y me pongo esto, no como algo específico, rechazo ese concepto. Para mí cualquier persona es persona, pero sí podemos ser ovejas negras. Puede ser. Termino con decir que nadie te haga dudar. Cuida tu rareza como la flor más preciada de tu árbol. Y este texto y termina diciendo, eres el sueño realizado de todos tus ancestros. Es de Bert Hellinger. Rápidamente, 2 minutos. Ovejas negras. Ovejas negras y rápido. Yo soy una oveja negra. Yo también. Sí. Tú te las comes. ¡Eres lobo! El lobo. ¿No es cierto? Bueno, lobo. Y estoy orgulloso de serlo. Claro. 59 minutos, 1 minuto. Lobo, Dígame. ¿te comes las ovejas? ¿Por qué? No, ya sé que no te las comes. No, pero... Con tu genio no. Cuéntanos, ser ovejas amiguitos. negras. ¿Eres oveja negra? ¿Fuiste oveja negra familia? Toda la vida. Es. Soy algo así como el diablo, lo cual es una oveja negra grande. Tienes el diploma de capitán de yate. Sí, Trabajas claro. de... No, diablo, en un juzgado eres de... diablo, y tú todo eso no. lo vamos a comentar. Yo no soy diablo. Yo soy la oveja negra. Nos ponemos a disposición de el equipo que está en conexión con la realidad. Tras esta tertulia en la que estamos realmente dando todo lo que queremos, lo que deseamos para este mundo mejor todos los días, porque para eso estamos haciendo fibrazones, para que escuchéis también nuestras razones. No se puede siempre avasallar, conquistar, invadir, tampoco las pantallas. Las pantallas, como ha dicho nuestra compañera Maristela, como también cree Diego, como Julia, Into y Lobo, eres tú y somos nosotros. Y qué bonito que nos estéis escuchando. Le toca a Julia Cortés Palma ahora, porque ella cree en un proyecto mundo precioso. La cultura y llevarla a todas las partes, incluso las más desfavorecidas. Y está apoyada incluso por patrocinio, no sé igual la expresión, porque queda muy comercial, demasiado agresivamente, pero vamos a decir grandes amigos de ella que creen en su proyecto y son empresas importantes. Ya no solo la Universidad, creo, de Extremadura, poco, mucho, como el Corte Inglés, poco, mucho, y ella nos va a contar más porque parezco la que lo sabe todo y no. Una de las cosas que tengo es que yo, Sandra Loy, hago esto para mejorarme y aprender. Julia Cortés Palma, Servidora. bienvenida. Escritora, artista, actriz, educadora, tiene muchísimos libros y luego pues lo que tiene es una inteligencia. Bueno, Proyecto Mundo. mundo fácil. Dale. Vale. Yo digo que soy profescritora. Yo me he jubilado, como bien sabes, me he jubilado, toda mi vida ha girado en torno a la educación. De hecho, mi madre era maestra y empezó a llevarme a la escuela con 7 meses. Así que yo aprendí a leer sola, aprendí a escribir sola porque estaba en ese mundo. Mis primeros juguetes fueron por los libros, las libretas. Entonces, para mí la educación es mi vida. Y cuando pues ya no tengo una pizarra para escribir, sí tengo libros en los que contar y en los que transmitir mensajes. Todos mis libros van para transmitir. Esos valores que se están Y transmitirlos sobre todo para que la gente les sea asequible. asequibles, Eso claro. es. Claro. De ahí el término de Mundo mundo fácil, sí. basado en un proyecto mundo. Sí. ¿Cómo sientes ese mundo? Ese mundo de la cultura. A ver, yo veo que hay muchos escritores que escriben para escritores. Sí. Entonces, hay muchísimas personas, o bien porque tengan alguna discapacidad, o bien por falta de práctica,
o bien por muchas razones, hay personas que no son capaces de entender eso que ponen los libros. Entonces, para mí, mi gran satisfacción es cuando alguien me dice, nunca leo, pero he leído tu libro, me ha gustado mucho y me he enterado de todo. Entonces, para mí, Bueno, allí, por favor, para que la cámara... Yo empecé con que es una novela romántica erótica escrita a medias con un escritor que ya llevaba bastantes novelas publicadas, y bueno, este fue mi debut. Porque yo escribo, como os digo, desde los 4 o 5 años, pero convencida de que lo que escribía no tenía ningún valor. Entonces, cuando este señor, Ignacio Ramón Martín Vega, me dice, ¿cómo que no tiene valor? Tú eres capaz de sensibilizar, de llegar al corazón, de que la gente se emocione. Eso es importante. Mucho. Y entonces, bueno, pues escribí ese, después me arriesgué con este. Dos rombos, y este es muy conocido es también. Muy conocido, sí. Es un Qué libro... maravilla que lo hayas traído. Sí. Y qué magnífica edición, ¿eh? Una edición... Madre mía, sí, que no es tapa blanda, no, tapa es dura. tapa dura. Es una edición especial donde yo trato de reivindicar la libertad de cada mujer y de cada persona a expresar lo que quiera, a decir lo que quiera, sin faltarle el respeto a nadie, pero sin temor a ser juzgada, condenada y de todo. Porque mi madre cuando le conté esto me dice, te van a echar del instituto. Entonces yo, para que ella se quedara tranquila, le digo, mamá, después escribo una novela de crímenes, verás cómo la policía no viene a detener la casa. Digo, los escritores podemos escribir lo que queramos. Claro, sí. Entonces, eso de la oveja negra que decíamos antes, sí, pues yo me escudo mucho en la escritura para decir lo que me da la gana y poder transmitir lo que... La de la oveja negra está en una exposición de Aida Miró, que es una pintora muralista, una gran artista que además ha estado mucho en Nueva York. Y entonces en Ibiza fui a esta exposición y estaba ese texto, de ahí viene lo de, Sí. de lo de las ovejas negras. ¿Y ese jarabe? Este es una novela contra el bullying, contra el acoso escolar, es una novela de lectura fácil. La Junta de Extremadura la tiene en su catálogo, me concedió una licencia durante 1 año que me estuvo pagando y no tenía que dar clases, sino difundir estas cosas, ¿no? Y consiste en lo importante, que lo vuelvas a repetir. El que El Un jarabe jarabe para Hugo es Bien. una novela. Novela. Es una novela, dice, un jarabe para Hugo es la historia de un chico diferente en una sociedad que no admite las diferencias. Que no admite las diferencias. Eso que decíamos antes, una cosa es la teoría, Bien. políticamente correcto, somos todos. Está claro. Está clarísimo, aceptamos cualquier condición sexual, aceptamos cualquier condición de raza, de tal, eso a nivel teórico. A nivel práctico, yo que he sido profe toda la vida, he visto barbaridades. Y más libros que... Hay más, sí, esta novela se llama La guarida, es una novela sobre ciberbullying. Ujú. Yo lo publiqué antes que la del Carmen Mola, La bestia, Ajá. y lo que subyace a la novela es justo lo mismo que aparece en el libro de Carmen Mola, de La bestia. Una coincidencia, muchas veces los escritores tenemos Sí. pensamientos y a veces coinciden. Pero bueno, Sí. fuiste un poquito la primogénita Sí, tú. sí, Como creación primogénita en Sí. base Es a una temática una similar novela- a una persona sí, que sí, digamos... una novela muy interesante, además le tengo puesto para que los chavales, porque están acostumbrados al móvil, Sí. entonces yo dentro de la novela pongo pantallazos de WhatsApp, De estos comentarios. pongo juegos de internet para que cuando lean la novela se sientan en su salsa. En su salsa, donde Claro. es lo que es el mundo actual. El mundo actual. De muñeca rota a Mujer sin- muñeca. de muñeca rota, mujer sin derrota. Yo fui víctima de malos tratos. Ya hablaremos. Docente de corazón, Entonces cariño. yo, psicológicos, gracias, contra mis hijos, que entonces no tenía nombre y ahora ya tiene el nombre de violencia vicaria, Sí. contra mis hijos fue muy duro. Me imagino. Y Terreno. cuando salí de aquí, pues él consiguió justo lo contrario de lo que buscaba. Él buscaba hundirme y lo que ha conseguido ha sido hacerme invencible, porque es que ahora ya no hay rayo que me parta. Vamos a abrir de eso, vamos a hacer una idea de emisión sobre los hundimientos, las destrucciones. Va a ser un día interesante. Bueno. Julia Pues, Cortés, seguimos con tus Seguimos. libros. Este es Creo que cámara está... Esto es un ensayo novelado
sobre Gracias. toda mi experiencia, tanto como alumna como profesora. Por eso se titula Mujer, Maestra y Madre. Y aquí cuento pues anécdotas y cosas pues reales. Y después tengo mis 3 cuentos que no son míos solo, son nuestros cuentos, porque la ilustradora es una señora que dibuja espectacularmente bien. ya lo veo. Trabajó en dibujos animados de televisión española y las ilustraciones son espectaculares. ¿Dónde has estado entrevistada también? Que lo sé yo. Sí, he estado Claro. en la 1, Sí. en la 3, en la 5, en Televisión Extremadura. Bueno, entonces este es un cuento que le enseña a los niños el valor de la bondad. Qué maravilla. Le enseña a los niños que el bueno no es el tonto, sino el más fuerte. Le enseño que ser malo es facilísimo. Yo te doy una torta, tú me das otra, si puede ser más gorda, mejor. Pero el que la persona reciba un daño y no lo acepte, o sea, que lo encaje y devuelva una buena acción, eso ya no está al alcance de todo el mundo. Está claro. Y eso es lo que yo le enseño a los niños, Claro. porque lo que quiero es un mundo mejor. Di que sí. Este es un cuento que sale... La rapa rebelde. La rapa rebelde, Ese sí. es uno de los que sale además, creo, primero. ¿No podría ser el primero? No. No, este es el segundo. Hay como unos órdenes. Este es el pero segundo. es el Sí. primogénito. Este fue un relato que presenté a un concurso internacional que gané y le pedí permiso gracias. Le pedí permiso para sacarlo fuera de concurso y editarlo y me dijeron que sí. Este cuento trata de manera sutil sobre el feminismo, la eutanasia, Sí. el derecho a decidir, a las mujeres que no quieren tener hijos, respetarlo y todo eso, ¿no? Yo lo trabajo, claro, a nivel educativo, a nivel infantil, de una manera muy sutil, pero Muy fácil, como dices tú. Pero yo voy soltando perlas. Bien. Yo voy soltando perlas porque al final los lectores, cuando comprenden el libro, esa perlita se la quedan. Y luego ya se pueden ir poniendo más perlas encima. Claro que sí. Bueno, el libro también, el de venía. Le Sí. puso un cuaderno de actividades porque, Actividades, qué porque bonito. soy profe maestra y no lo puedo ni lo quiero evitar. Es un anexo de la actividad Y para este es el niño. último que ha salido Manojos. Manojos, es un libro sobre la discapacidad visual. Le enseño a los niños el braille. Como Sí, el es la braille, lectura y enseñarle a los niños que el tener una discapacidad no significa estar completamente anulado, sino que con el tratamiento adecuado, con la motivación, con la estimulación, cualquier persona con la discapacidad que quiera o capacidad diferente puede llegar a alcanzar el mismo éxito que una persona que no tenga ninguna Totalmente, y ahora menos mal que se está haciendo incluso en los discos y en letras también de canciones. La verdad que un acierto tenerte, porque eres también una persona que no solamente se dedica a escribir, se dedica a opinar, creo que acertadamente, porque ella cree, como estamos comprobando, que yo creo que hablar, a ella no le gusta la gente que habla mucho y no hace. Tenemos el ejemplo de un artista que lo que la inquieta lo ha plasmado. La inquieta el tema de la minusvalía. Todos sabemos que el minusválido tiene derecho a vivir. Y he estado también dando un premio en la Fundación Argadini a través de una compañera, en fin, es decir, pero lo haces. Claro. Tengo una inquietud y te han enseñado a terminar las cosas, empezarlas y terminarlas. Que eso es increíble. A mí me encantaría escucharte un poema tuyo. ¿Qué te quieres dedicar? Bueno, por ¿Te apetece? ejemplo, sí. O más tarde, como Bueno, quieras. venga, yo empiezo uno. Perforando roca. Perforando roca. Perforando roca. Vamos allá. Vamos a ello. Sé que soy solo una gota, una insignificante gota, no mejor que otra, pero tengo constancia y valor, y eso poco a poco perfora la roca. No callarán mis versos ni mi boca, defenderé siempre lo que considero justo, gritaré al mundo que se equivoca. Me arriesgaré a ser tildada de petulante o loca, lucharé contra molinos de viento, cabalgaré sin Sancho ni Rocinante, mi cruzada la justicia, mis armas las palabras, demostrar la razón de la sinrazón, devolver al mundo un poco de esperanza. Muchas gracias. Me ha encantado, por supuesto, que siempre me sorprendes. La injusticia Eso no de puedo, no los hombres que puedo. ocurre. Es que no puedo. A mí la injusticia me enerva. Me pone malísima. ¿Cómo Entonces, la vistes?
¿Cómo la vistes? ¿Cómo la vestirías a la injusticia para una obra de teatro? ¿Cómo la vestirías? ¿Cómo vestirías a la injusticia? Disfrazada. La injusticia se disfraza, porque lo que hacen ahora es la injusticia la disfrazan como de justicia y no es verdad. Es decir, no hay justicia para ti. No la hay. El último caso a mí me ha dejado un poquito de mal rollo, porque es un caso donde están demostrando que todo lo que se está haciendo para paliar la violencia de género no sirve para nada. Es terrible que los medios de comunicación lo usemos para ello. Me acuerdo ahora de un periodista con quien he colaborado el año pasado, directo, que me decía, Sandra, yo es que, fíjate, yo haría el mundo de lo positivo, ¿no? Es decir, cambiaría totalmente el orden de lo que está pasando. Es que están diciendo que ha habido un caso, como no voy a hacer publicidad en directa de ello, porque no nos lo hacen a nosotros, que tenemos que tener mínimamente aquí de la balanza. Pero sí que hablan de que realmente por todas las medidas de seguridad que han tomado se ha estropeado un caso y que han decidido mal porque no se quiso aceptar lo que se llama un auto de alejamiento, creo que se llama así, sí, y que ha sido un horror. Esto tiene que ser muy difícil para el mundo del derecho, que os digan que habéis decidido mal, no tú. ¿Qué harías en ese caso? A ver si me entiendes. En ese caso, evidentemente, sé el caso que dices tú, porque lo he visto en el telediario, y a mí me enerva. Es que es como... A mí me enerva, pero es que lo peor de todo es que ya ella está muerta. Y no tiene arreglo. Eso no tiene arreglo. Y eso no tiene arreglo. No podemos devolver a la vida a esa pobre mujer que ha sufrido. Pero vamos a ver, es que yo creo... es que además es que es incomprensible. Cuando una mujer pide ayuda, ha tardado mucho, claro, porque no pide ayuda a la primera. Claro, cuando una mujer pide ayuda, ha tardado mucho en dar el paso. Y encima da el paso y dice la jueza, no entraña riesgo. Esa mujer llevaba un sufrimiento de años. Horrible. De años. Horrible. Y luego lo peor de todo, y en su entorno nadie se daba cuenta. ¿Entiendes? Sí. Porque yo veo a una mujer que sufre y salto. Sí. Y salto. Y le digo a la mujer, vente a vivir conmigo a mi casa inmediatamente. Coge a tus hijos y vente conmigo. Y desde mi casa haces lo que haga falta, pero por lo menos le doy a esa mujer una seguridad. ¿Qué pasa? Mira, en Badajoz, en noviembre, interpreté un monólogo que va sobre eso. Un monólogo en el que estoy hablando durante 10 minutos. Pues hacer un poco si quieres a cámara, ¿eh? Bueno. Cuando quieras. No. Bueno, el monólogo ese no. Yo hago un poema más corto. El monólogo son 10 minutos, todos seguidos. Consigo que la gente se emocione y hablo de eso. O sea, el monólogo habla de eso, de que muchas veces la gente sabe que hay violencia en una pareja, dice, pero eso no me voy a meter ahí porque eso es asunto de esa pareja. Y muchas veces la gente no ayuda porque cree que se está entrometiendo en algo que no le importa, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, hay que meterse. Claro, y si tú te porque es que además, lo peor de este caso es que después de la injusticia que se ha cometido y de esa pobre mujer asesinada, ¿qué le va a pasar a la juez? Nada. Nada, te le va a pasar. Se equivocó. Sí, va a seguir igual. Va a seguir igual. ¿Y cuántos otros casos habrá cometido? Mucho. ¿Cuántos otros casos? Bueno, sí, tú crees. Pero entonces si una persona se equivoca tanto, hombre, si un juez se equivoca tanto, lo digo, en ese momento que quiero cogerte una cosita de ahí. ¿Esto? Que sí, no los otros. Ve, sigue. Es que realmente en el ámbito de la justicia, aunque nos parezca mentira, hay todavía mucho machismo. Mucho. ¿Sabes? Hay muchos jueces que aceptan que a una chica la metan mano porque va con minifalda. Sí, claro. Sí. Es que eso... hay algo que yo... Dice, pero madre, ¿sí me entiendes? Sí. Yo, cuando estuve en Argentina hace 2 años, por casualidad, fui a una obra de teatro y estaban representando lo que ocurrió de la manada. Sí. Me quedé sorprendidísima porque no me esperaba la representación en una obra de teatro de eso, que además decían en España. Y yo estaba allí, que fui sola al teatro de espectadora. Y cuando tú ves representado la sensación que una mujer tiene rodeada de 4 o 5 hombres, es cuando de verdad te haces idea de lo que siente. Que es verdad que estaba de fiesta, que estaba de copa, que estaba de tal,
pero eso no exime que cuando, si se está de copa, o está de fiesta, o está de minifalda, o tal, tiene que haber unos límites que la cabeza, que el hombre Pero es que- tiene que tener. Pero es que, hija, mira, A ver si se puede hacer desde aquí algo. Tú lo sabes mejor que yo. Esto es un problema de educación. Totalmente por eso. Con la verdad, la verdad. Claro que es un Aquí, hay- problema de aquí en educación. España hay un problema de educación. Totalmente. Por ejemplo, a mí lo que me llama poderosamente la atención, y yo me enciendo, es que los jóvenes de 20 años Son más machistas. son más machistas hombre. que mi generación. Porque Hombre. yo como digo, hombre, yo nací en la época del caudillo. Yo tengo 53 años. Entonces, el que en mi generación haya casos de machismo es relativamente común porque venimos de un sistema educativo y venimos de esa sociedad. Pero los chicos de 20 años que se han criado en democracia, en libertad, si ves circunstancias, el otro día en la universidad, hablando de estos temas, con chicos de 18 o 20 años, yo les preguntaba, ¿conocéis algún caso de este tipo, de violencia de este tipo, de los tíos que controlan el móvil El de las móvil, chicas? sí, porque de me los tíos quiere que- mucho. de los tíos que controlan la vestimenta de las chicas. Y me decían todos, sí. Y digo, pues hijos, debería daros vergüenza. Esto, y en el fondo les dije, y esto la culpa es nuestra, porque lo estamos haciendo mal, porque no estamos generando el caldo de cultivo y la educación que esta gente necesita. Cuando dices nuestro, dices a los que sois padres. Sí, o a los que ya estamos en una generación mayor y que a lo mejor estamos haciéndolo mal. Y los medios de Estamos comunicación, haciendo los medios de Sembrar comunicación. valores. Yo pienso que sembrar valores no solamente Es que como- del colegio, es de los padres, Claro. del entorno. Y esos valores es Hombre, la familia. Hombre, evidentemente, si un padre, chico, madre, la unidad familiar como célula. si un chico ve en su familia comportamientos de este tipo, los acepta como Lo repite, naturales. lo emite, claro. Y al final lo repite porque dice, mi padre pega a mi madre, que tal cual lo vi. pues yo pego a mi novia. Sí, sí, vio que le pegó Sí, la eso es mano, así. lo ves, Es es que- imitación, porque las grandes enseñanzas en el niño es más que todo el modelaje por imitación. Sí, o sea, claro, no por lo que te evidente. digan, sino por lo que haces. Con lo Entonces, cual, modela por yo imitación. os lo digo así, y perdonadme por emplear esta palabra, en ese ámbito somos una sociedad fracasada. Está claro, hay un problema. Fracasada, Con todos los perdóname. medios que hay y la cultura que tenemos hoy en día. Totalmente de acuerdo. Somos Hay algo una que sociedad no- y hay yo- algo raro. Y a mí me indigna. Raro, Pero claro, raro, pero raro. no puedo hacer nada, porque luego la clase política tampoco hace nada. No, Se y los hacen medios de comunicación, menos todavía. menos Se hacen todavía. una foto, dicen, mujer, maltrato no. Digo, no, maltrato no. Genera una política para que esto no ocurra. Ya. Sí. Sí, se Huevos, se gastan millonadas, pero no sirve para nada. A veces ¿Sabes? la educación de parejas, de no solamente a los niños, educar a las personas que se casan, que tengan responsabilidades, derechos más allá de solamente la parte inicial de tu vida, en la actualización como relación de responsabilidad. Porque tú cuando tienes un hijo es una responsabilidad Porque distinta a ti. Además, es una formación. el caso este último completa. que hemos hablado, luego la desgracia es los niños, que Los fueron niños. testigos de todo. Esos tiene que niños, ser esos brutal. niños Eso no se han levantan quedado, cabeza en se su han vida. quedado traumatizados para toda la vida. Eso está claro. Mira, yo hace poco tuve un caso con una íntima amiga mía, una mujer maravillosa, que su ex llegó a su casa y con su hija delante de 7 años le puso un cuchillo en el cuello. Delante de una niña de 7 años que ve que su padre está con un cuchillo y le quiere clavar un cuchillo en el cuello a su madre. Tú imagínate esa niña. Esa niña, No es. No es. ¿cómo va a quedar esa niña? Imagínate. Marcada. Está claro. Destrozada. Y sus relaciones serán Está traumáticas. claro. Pues claro. Traumáticas, porque no También ha puede tenido que un- también haya problemas de personalidad que no pueda la justicia ni a veces un psicólogo a lo mejor resolver. Pero a lo mejor hay otro tipo de terapias que son interesantes. El arte es una forma de construir a la persona y hacerla ver un valor. Sí, Pero- Yolanda, sabes que se dedica a los Sí, temas de y la arteterapia verdad, y, hablaremos también la y hace visión. cosas, sobre todo de usar arteterapia para mujeres que han sufrido violencia de género y hace un trabajo maravilloso. hace- Escribir me salvó la vida. Si yo no llego a tener la facilidad, La facilidad. de expresar mis sentimientos en un papel, yo estaría hace A ese mucho tiempo mundo. criando malva. Pero yo cuando estaba mal lo escribía en el papel y como que me desahogaba, me vaciaba. Es que es y una eso buena me técnica ha lo que tú servido. quieres, que la gente no sea, quiero no que la- tengamos dificultad en leer, que sea algo el fácil, leer y en llevadero y en los escribir. móviles, y sobre todo también entender lo que ha escrito alguien, ¿eh? Claro, claro.
que es fundamental. Dime. Perdonadme que soy muy pesado y que siempre lo digo. Que no. Pero sí, mira, me alegro de que me hayas dado la razón. Es un problema de educación. Totalmente, que no te puedo decir que no, es que es un problema de educación. De educar en el amor. Totalmente. Que educar en el amor es educar en el respeto. Ahí está, pero mirad lo que he puesto rápido. En nuestros tiempos modernos, siguiendo los pasos de un gran deseo, Pilar se siente presa hacia el pulso de un reo. Maltratada en su amor sincero, el poema termina como es natural, a principio, donde no se resuelve. Si lo veo, me lo creo. No se sabe quién está loco o loca. Todo sin parar de suspirarse y de agotarse hace que la conquista sexual de la libertad en estos tiempos modernos sea como una lejana galaxia sin consolación. Y por caminos de amenazas y de desesperación. Oye, ¿serán los tiempos modernos, me cuestiono, espectador y espectadora, los que hacen del amor un infierno? Os pregunto. No, yo creo que no. No. Sinceramente, los tiempos modernos son maravillosos. ¿Pero qué pasa? Entonces, Comunicación. Educación. Por ejemplo. Y una comunicación. La educación, lógicamente, Educación y pero comunicación. Puedes ser muy educado cognitivamente, Claro. pero no sabes expresar tus emociones. Y eso pasa mucho. Hay que educar a la gente en el plano emocional, porque ahí es donde está la ira, Efectivamente. la rabia, la frustración, donde salen pues toda esa violencia. No sale de lo cognitivo, sale de lo instintivo que está aquí, nuestro cerebro reptil, que todos lo tenemos. Pues tenemos cerebro reptil, cerebro límbico y cerebro neurocortés. Entonces, de nada vale un neurocortés de mucho estudio si este reptil que es instintivo no se ha equilibrado. bien, Entonces, bien. La palabra equilibrio es mágica, es como una llave mágica. Sí. ¿Qué pasa? ¿Estás equilibrado tú? Yo lo intento. Pasa que me ¿Tú te cuesta. sientes equilibrado? Yo me siento equilibrada. gracias. Yo no. Yo lo intento. Entre los sistemas distintos, yo le suelo llamar la bestia, el hombre y el Dios, la parte divina Sí, o espiritual, tal cual. la parte más humana que va a ir encaminada al intelecto, más o menos, y la parte, yo le llamo la bestia, porque es la que ha tapado la sociedad. Y sí, de- claro, de- porque de es allí mala. se vive, según pero la desde allí sociedad. que se vive, Pero es lo que más resulta triste. Te sientes que- equilibrado. Tú sí, tú te estás Esa Esa la tienes protegiendo. que asomar. Yo voy bien a caballo de mi bestia. Porque Julia, decía Carl Yo Jung, me la trato de bestia- equilibrarme, trato de equilibrarme. Que me siento Y también cada tan- vez Jung mejor. decía que más que la bestia es la sombra, tenemos luz y sombra, que la luz es el consciente, la sombra es el inconsciente. Y queremos tapar esa sombra, ese inconsciente. Siempre, claro. Mientras más la tapamos, Sí. ella más es la protagonista. O sea, tienes que amarla, quererla, tus complejos, tus miedos, tus violencias, tus rabias. Si yo tengo eso, vamos a negociar, mira, como si la pones afuera, la sacas y te ves también en esos planos que no Es te que gustan. existe, está ahí. Y ahí con sanas, ahí Claro. es que, pues eso lo decía Las que mientras más tradiciones amas, orientales dicen una cosa muy curiosa, porque toda la sociedad actual se basa desde hace un par de milenios en buscar la luz, la perfección. Vamos a ver, nos enseñan hace mucho tiempo que hay sombras porque hay luz. Eso es muy profundo, no podemos tirar años hablando sobre ello, pero esquemáticamente hablando es una verdad. Aquí hay una serie de focos. Yo puedo dar, si no hubiera esos focos no habría esa capacidad de que yo os pueda hacer sombras. Ese diablo, esa parte primitiva, Inconsciente, esa parte sí. emocional con respecto a la parte intelectual. Pero fíjate tú, por ejemplo, que en el Génesis se cuenta de manera muy clara esto. Dios, el primer día que hizo, La luz. la luz. Eso quiere decir que Dios, ¿cómo estaba al principio? en la oscuridad. A oscuras. Hombre, es que la siempre luz, es el caos al principio. la no creación es el vacío Muy sin bien. luz y Dios llega la luz. estaba originalmente a oscuras. Sí, Con y lo en cual, vacío. si quieres llegar a Dios, ¿sabes lo que tienes que hacer? Pasar la oscuridad. La noche oscura del alma, ¿no? Sí, precisamente Estoy completamente San de Juan, acuerdo. San Juan de la Cruz, que hizo ese La libro, noche oscura. San Juan de la Cruz, que hizo ese libro, dice, para llegar al Monte Carmelo hay que atravesar un desfiladero. Y en las paredes del desfiladero, ¿sabes lo que está escrito? Nada, nada, nada. Sí. Yo quería recitar un poema Claro. chiquitito. Sí, chiquitito, cuando un quieras poema también. chiquitito. De algo tuyo, quiero leer algo de tema. Vale, se titula El grito del silencio. El grito del silencio. Ah, ya quedamos. Y dice, gritas, callo, me insultas, me muerdo los labios. Te crees más fuerte porque hablan tus puñetazos, porque tiras la silla cuando estás enfadado. Hay que hacer siempre lo que ordenas, salir, entrar, arriba, abajo. No quiero discutir,
Me da igual lo que digas. Soy sensible e inteligente. Tú, una fiera asustadiza. Sé que me tienes miedo. Por eso quieres verme sometida. La única razón de peso que encuentras es que gritas. Avanzas hacia mí con voces y gesticulando. Mi respuesta es más elocuente y sé que te hace daño. Te respondo con el grito de mi silencio y el adjetivo que muere en mis labios. Magnífico. Incomunicación. Sí, incomunicación. Incomunicación incomunicada. No, comunicar es esa capacidad del ser humano a través de la expresión, mayormente, que se llama digital cuando hablamos, lo que decimos, pero en un 7%, hay un 93% de la comunicación que es cómo lo decimos, ese cómo de los artistas, ese cómo de transmitir, es tan importante para llegar al otro. Pues yo puedo decir, te quiero, o te quiero, pásame ese vaso, ¿me puedes pasar el vaso? Es el cómo lo decimos, es el gran secreto de la humanidad para que el verbo sea sanador. En eso, buscando el otro tema, me acaba de acordar que eso del infierno para llegar al cielo, como de la oscuridad, todos los grandes, digamos, religiones lo hablan, que para llegar a Dios hay que pasar primero por el infierno. Para llegar a la tierra prometida pasamos primero por los 40 años de sequedad que le tocó a Moisés. Y hay un pasaje que me encanta, que dijo Jesús, es que para llegar a Dios hay que también pasar por el infierno y está muy cerca. En cuanto a la Cábala, Jesús representa a Tiferet, que es el amor, aquí el cuarto chakra. Y Dios está aquí, que es el chakra más alto. Y aquí está Dat. Dat es el infierno. Lo que hizo Jesús es que tenemos que pasar por Dat, que es el conocimiento. Fíjense qué interesante. Conocer el infierno nos hace llegar al paraíso. Es un poco, y eso lo dicen las grandes escrituras. Sí. Lo dice la religión cristiana, lo dice la Cábala. Es cuando vamos entendiendo que infierno y cielo son parte de una misma creación, que está en fuerzas, que gracias a esas fuerzas existe la creación. Está claro. La realidad. Está claro. Mirad lo que dice Ángel Benito, que es un publicista, fue un publicista también muy importante, y dijo: solamente los ciudadanos débiles, mentales o mal preparados pueden ser manipulados por la publicidad. Este es una joya. Este es un libro que es una joya. Se llama 100 encuentros con la publicidad. Escrito por Clemente Ferrer Rosselló. Bueno, es la segunda parte, pero de verdad que es que tiene... Yo he conocido además algún otro creativo también, y etcétera. En fin, están todos los grandes. Y tienen frases muy interesantes que ahora, pues... Voy a dar paso a Lobo, preguntándole, ¿qué opinas de Rafael López Vivier, que no lo conoces, pero lo que dice como publicista, que el autocontrol publicitario no es ningún invento español? Hombre, A ver, el autocontrol publicitario no es ningún invento ¿Hablas del español. autocontrol del Porque tú no sepas receptor o publicidad. del productor? Yo pienso que del productor y también del creativo. El autocontrol publicitario no es ningún invento español. Hombre, la publicidad se basa en lo que se hizo en la maquinaria nazi y se mantiene todavía. Tú repites algo que sea muy básico y diréis el rap. Bueno, relajémonos. ¿Vale? Algo que sea muy básico, Sí. que sea muy sencillo, que no tenga muchas frases, lo repites muchas veces y eso todo el mundo te lo compra. Y se lo cree. ¿Crees que Se lo España, creen. España copiamos modelos? Sinceramente, yo, por ejemplo, creo que no. Eres Lobo, tienes tu sello. Julia Cortés Palma, su sello, tu voz, las voces. Es decir, yo no busco copiar a nadie. Pero sí que crees que en muchas partes del mundo ahora mismo estamos copiando modelos Pero eso o pasa despersonalizando. Pasa Eso siempre. va a pasar Según tú, va a siempre. pasar siempre. Y depende de dónde estés. Por ejemplo, el ejemplo de España es muy significativo cada vez que hablamos de estas cosas, porque en cualquier país te tienes que ir a cientos de Adoro años. Madrid. ¿Estamos en Madrid o no? Ahora mismo no, estamos en un plató. Pero estamos Con en... gente maravillosa. Pero estamos en todos Madrid, por favor. Estamos en Madrid. Y somos Y de Madrid apartidistas. al cielo. O sea, acaso, no es publicidad para nadie. Sigue, por favor. Prosigue, disculpa. Ah, ahora. Ahora. Sí, claro. Pues, ¿y por qué? Toma corte publicitario. Porque la publicidad somos nosotros. A ver, la publicidad está muy estudiada y realmente la gente cae porque realmente no tenemos dos dedos de frente delante de cosas tan básicas como nos puedan poner. Por supuesto. Sobre
que muy bonito, siempre vamos a copiar modelos. Ahí Pero nos lo de paramos. los Por eso modelos dije que siempre se van a copiar. Esto es por... Y sobre todo, a ver, cada época tiene sus dioses o sus Modas también, sus sí. modas, sus líderes. Entonces tú, a ver, en la cárcel no había cinturones en los Estados Unidos, ni lo sabrás. La gente salía de la cárcel con los pantalones bajos sin cinturón. Empezaron a captar unos y otros que eso era una persona, eso ya era un currículum vitae en ese barrio. Era una persona dura, muy dura y peligrosa. Los demás, sin haber ido a la cárcel y ahora, sin que nadie lo sepa, vivas en España, en Argentina o en el Bronx, te ponen los pantalones a esta altura. Estoy de acuerdo. O sea, no, es que además el ser humano funciona por imitación, Bien, como los monos. Imitación. Lo que pasa, yo lo de siempre, voy a dejarlo ahí, pero estamos en un momento peligroso en un sentido, porque efectivamente lo que tú dices creo que es cierto. Hay una necesidad, volvemos otra vez a querer parecer, a no sé, como... Y lo importante es valorarnos a nosotros mismos y partir y hacer las creaciones primogénitas de nosotros mismos. Yo realmente lo recomiendo. La última frase que tengo, y desde una entrevista que se hizo con Eugenio Moltó, director de la Asociación de Medios Publicitarios Españoles y de la agencia de exclusivas Hispamundo. Y dice, hay profesionales que abusan irresponsablemente del poder de la publicidad. Repito, hay profesionales que abusan irresponsablemente del poder de la publicidad. Con esto yo dejo que tú explayes un poco. Un poquito. Un poco mucho. Y sabes que habrá otra ocasión y aquí tengo Quiero Vivir. Madre mía. Quiero vivir. El lobo dice, yo quiero vivir. Que es importante Nos pone un corte las bien cosas, por ejemplo, los deseos. Es que claro, la gente intenta matar la bestia, la parte reptiliana, el origen o lo primitivo. Todas esas cosas son importantísimas, ¿vale? Y los deseos marcan a los seres. Eso es muy curioso, pues que es casi un antilibro. A ver, yo escribo poesía y este es un libro dedicado a la cultura, pero de gente, o sea, todos los movimientos culturales Ahí está. tienen una gran importancia. El mundo del vino, el mundo del senderismo, todo conlleva una forma de vestir, una forma de pensar, unas dietas, o sea, lo cambia todo. Por ejemplo, el mundo del rock. Hay mundos, por ejemplo, a ti te gusta la ópera, te gusta Goya, y lleva parejo siempre libros, literatura. Por ejemplo, hay otros mundos, yo creo que no tanto, el mundo del rock. Entonces, he hecho como un libro para alguien que no, para cualquiera, pero también para alguien que no sea muy dado a ver libros, porque los libros no hablan de su rollo, y mucho menos poesía. Entonces está todo temas desde el rhythm and blues, jazz, al rock, temas muy contemporáneos, muy coetáneos, muy interesantes, entiendo yo, para cualquier persona ávida de su entorno y de su tiempo. Y lo está estrenando, que sepáis, hoy en Fibrazones Entrevista. Sí. Sí, porque cada poema tiene un poquito que ver con alguna figura del rock, que no es pop, pero el rock ya haremos también una emisión con... Bueno, también hay pop, está algo sobre John Lennon. Sí. Kurt Cobain, Nirvana. Metí la gamba. No, no has metido la gamba por No. nada. El Hotel Chelsea fue en su tiempo famosísimo por tertulias como esta. Por ejemplo, iba la generación Beat allí a tomar sus cervecitas y a hablar. Podía pasar Sid Vicious, podía ir Kurt Cobain, y ahí hubo bastantes muertes. De hecho, hablo de vidas de muchas estrellas fugaces del cielo, ¿no? Que muchas veces es un artista. Y muchas de ellas, claro, tienen un comienzo y un fin. Y en algunos casos, algunos sitios, como donde muere John Lennon, parece ser que mueren no una persona, sino que han muerto unos cuantos, siempre de forma rara. Sí, pero bueno, esos son pequeños detalles. No me da tiempo a leer y no estoy leyendo Dorothy Counts, la activista por el tema africano. Claro. Vale. Es que, claro, vivimos en un mundo que nos enseñan, sin tener ningún valor interno o siquiera conocimiento, a ser un streamer, porque es un nuevo trabajo. Antes existía el carpintero, el tal. Ahora resulta que le dices a un niño que quiero ser streamer. Tiene 10 años. Vamos a dedicarle a Julia Cortés, léete este poema para que vean que sí, es como
una relación, el título la relaciona con Dorothy Kang, personajes que... señores y señoras, fue la primera persona negra en entrar en un colegio, en un instituto en Estados Unidos. Duró 3 días, pero ella dijo que era un ser humano y que se quería formar. No sé si han rodado por el mundo las fotos de sus compañeros tirándole basura encima, haciendo muecas, como si fuera un monstruo. Y ella aguantó ahí. De hecho, lo tiene muy claro porque esta persona sacó su carrera, hizo tal, a nivel de formación, y volvió a esa ciudad para enseñar a gente sin recursos en todo momento. O sea, eso sí que es un streamer. Si queréis, os leo algo. Claro. Es increíble el ejemplo que dan algunas personas. Dorothy, paseas decisión de vida, vas a la escuela, victoriosa, digna, mala multitud, desigualdad maligna, alzas la cabeza, honradez blandida, no existiría en Charlotte huida, gritas igualdad, en tu triunfal consigna, flor de Carolina, primavera florida, tu oposición, la que jamás resigna, pluma pacifista golpeando vientos, dulces, continuados aleteos suaves, vuelos de paloma mensajera, cientos. Sabia profesora, la lección confirme, abran los cerrojos con tus limpias llaves, única salida, mantenerse firme. Qué bueno, sí, señor. Sí, señor. ¿Algo que quieres dedicar en este Pues momento? que aquí he estado y como tengo... Sí. Claro, el mundo es muy curioso. Tú, por ejemplo, hablas de un astrofísico y no te lo imaginas tocando rock. Hay un astrofísico en la banda de Queen. Hay una ecuación que es la de Dirac. La ecuación de Dirac, porque claro, al ser poeta, yo tengo que buscar la poesía en la vida, en las flores, pero también lo tengo que buscar en una ecuación. También lo tengo que buscar en una piedra, o en el rock. Porque claro, todos los poetas, y yo también, que si la flor, que si el amanecer, cómo vuela una gaviota y te vuelves loco. Sí. La ecuación de Dirac de ondas relativistas de la mecánica cuántica se formuló en 1928. Más o menos, aparte del todo el tema de matrices y unas cosas muy extrañas, viene a decir que se hace a nivel de electrones, protones y tal, pero eso se expande o se puede generalizar a estructuras mayores. Física cuántica. Sí. Si hay 2 partículas que han estado próximas ejerciendo una influencia y las separases años luz, que esto en términos de física significa ¡hola! Bien, esas estructuras que son neutrones, son protones, tendrían una influencia el uno del otro, hagas lo que hagas después de ello. Es una pequeña influencia del amor, de la ley universal que afecta hasta la física. Y si queréis os voy a leer algo de la ecuación del amor de Dirac. Claro. Aunar estructura que al fluir destella, mecánica cuántica. Amor, controlo, feliz electrón, que ya no está solo. Probable matriz, que energía es ella. Unir amplitud, sincronizando huella, carnal, espectral, universal arbolo, atómicas líneas del dios Apolo. Momento magnético con alma bella, real dualidad. Enamorados fieles, serán unidad. Eternizar periodo, vital cualidad del instantáneo goce, quedando unidas las distancias crueles, aquella unión del milagroso roce, Dirac. Ecuación que lo explica todo. Sí, señor. Muy bien. Fíjate, ecuación de la conciencia. ¿Qué dirías? ¿Habías un poema que se llame La ecuación de la En conciencia? este mundo todo es relativo. En una sociedad que se supone que nos enseñan a no amar, a no tener conciencia y a que, si es posible, estés vacío, porque a lo sumo, el más importante de la sociedad es que tienes que estar vacío para tener conocimientos que no has integrado en ti o no tienen que ver Algunas, contigo, bien. ¿vale? Entonces eso de la conciencia es muy relativo, pero todos tenemos nuestro alma, todos tenemos nuestro instinto. Bueno, entonces, eso lo escribí yo, ecuación de la Ajá. conciencia, camino del amor, ahí está. Muy bien. Escrito por ella, y quiero que comentes brevemente, hay tiempo todavía, para que podáis Esta ahondar esa energía. ecuación de la conciencia, camino a la paz, ¿verdad? Se llama, yo integré a Einstein
a nivel de estudios que de Pitágoras y Einstein, Pitágoras como tiempo y matemáticas, Einstein como física y dimensiones, y pude comprender que no todo es energía, que hay algo anterior a la energía, ese vacío, esa oscuridad que habla él, ese creador que todavía no hay luz, y que es una dimensión anterior a la a la energía que se llama conciencia. Porque en el ser humano es que somos una energía de 7 planos en 3 dimensiones. Todo ser humano vive en 3 dimensiones. Tú, yo, todos los que estamos en el planeta, una dimensión de la materia, cuerpo físico, una dimensión del alma, energía, y una dimensión del espíritu, conciencia. Entonces son 3 dimensiones distintas que se mueven en tiempos distintos. Y eso lo escribí yo, integré a nivel de integrales triples de la matemática, y me quedó que la conciencia es igual a la energía de Einstein, por la velocidad de la luz entre 7, con números matemáticos, números pi, todo eso. Y lo que me encantó, que a mí me llegó esta ecuación meditando en Notre Dame en 1999. Estaba en el Rosetón de Notre Dame, en París, y me llegaba algo que me decía, revisa la ecuación de Einstein como astrólogo y como ingeniero. Y de todos esos estudios de más de 20 años, publiqué esto en 2020. Lo pasé para un paper de la física. Y bueno, aquí hay teosofía, física, matemática, muchas otras cosas, pero que ahora las personas como Joe Dispenza, todos estos grandes seres de la neurociencia, dicen eso, que hay un campo unificado por encima de tu cuerpo, donde es solamente un punto de luz o una antena radiofrecuencia que te conectas con todo el universo. Y ese es el nivel conciencia donde estamos todos. Y en ese nivel sí creas energía, que no lo puedes crear en el plano físico, porque la termodinámica no te lo permite. Es una ley que no se crea, sino que se transforma en el plano. Pero nosotros, humanos de este planeta, tenemos la conexión divina de ser creadores de energía. Claro, o sea que cuando yo hablaba de la bestia, el hombre y la divinidad, ahí está el plano. Tu misma... El mismo reflexión, solo que lo pude entender con matemática y con física y números infinitos. Ahí me acordé mucho. De hecho, al estar con alguien como usted, es curioso que, claro, el camino de la ciencia ha de ser empírico, si no, no existe. Bueno, o no, vaya usted a saber. Pero bueno, ese camino ha llevado, por ejemplo, a la física cuántica, que es más metafísico que casi cualquier religión. En la metafísica y la física cuántica, lo que ha hecho la metafísica y la física cuántica, que la neurociencia valida lo que dieron hace 5.000 años los metafísicos y los cabalistas. Claro. Por lo menos tan claro como dice la cábala que somos 90% energía, 10% materia. Porque en los 10 sefirot hay 9 atributos de Dios que son energía y solamente Malkú es tierra. De 10 y 9 es 90. Pero ahora la neurociencia dice que no llegamos a un 10% de materia física. Y la ciencia va y dice que el 95% del universo es materia oscura. Hala, tócate las narices. Los huevos negros. Sí. Qué curioso. Lo interesante es que mientras más estudiamos, más volvemos a caer al origen del vacío de Dios para crear la luz. Eso es lo más interesante, que todo, la oración científica, religión y ciencia que se unen en el amor. El amor cuanto más estudiamos, ojalá, cuanto más sabemos, llegamos a mi compañero Diego o a Nietzsche, y el que sabe cosas normalmente no es muy inteligente, y el que tiene muchas dudas probablemente sepa muchas cosas. Sí, sí. El sabio, el necio afirma y el sabio duda. No hay que afirmar, efectivamente. Es que eso así. No hay que afirmar. Sí hay que convivir, pero hay que convivir. ¿Y qué ocurre con esa neurociencia? La neuropoesía, la neuroeducación. Desde el punto de vista de lo que aquí leo, camino de andares sigo yo, renqueantes, espaldas de honor, en bastón, marcando paso sin pisotón, los árboles admiran andantes. Amantes son los dos caminantes, andando la verdad con acción, ejemplo dan, de digno tesón, unidos, tolerantes, constantes, paseos a imagen de vida, principio a fin, es continuado, subido y bajado, bregado, y vuestra enseñanza anida, latiendo, por lo yo caminado, honesto, el futuro honrado. ¿Creéis que de Lobo la juventud sabe de honradez? ¿Puedo hablar un poco de este poema que usted ha elegido?
Yo siempre digo, a mis poemas no le doy ninguna importancia, y suelo explicar cualquier cosa que diga. A ver, este es el poema. Pero es que en mi caso son partes de mi alma. En mi caso son cosas que he visto, pequeños detalles que son así de importantes. Ahí hablo de los caminos de la vida. Yo los he sacado de los caminos rurales gallegos. Todos son subidas y bajadas, no existe una recta. Ni existe la horizontalidad, como la vida misma. Eso de una autopista puede ser esquemático a la hora de que, en fin, va a enseñar a un niño, pero no existe. Entonces, por los caminos rurales se tiene que caminar más o menos en fila, van las personas mayores y vas viendo personas que luego dejas de ver. Emocional. Esas personas las dejas de ver y lo mismo estás viendo a tus padres o a los padres de otra persona y otros dejan de estar. Y llevas el bastón, que no deja de ser un símbolo de sabiduría cuando envejeces en mano, pero bueno. Y también puede ser que no veas a nadie por delante. Puede ser que alguien se esté fijando en ti. Cuidado. Y tú ya estás... Puede que dejes de desaparecer, pero habrá otros en ese camino. Es increíble el poema que has elegido, porque para mí lo que representa es mayor que todo eso. Es la metáfora de la vida en un solo camino, en cualquier camino. Y me parece increíble. Permitirme, estoy casi emocionada porque no puedo soltar lágrima en este caso, pero es todas las personas que nos han puesto en este mundo. Estamos aquí por ellos. Sí, los ancestros, nuestros pilares, sí. Y que estas personas han dado de comer a alguien, y estas personas han dado ejemplo a alguien, o esta persona ha hecho un puente, o sea, es que desde lo material a lo espiritual... A mí se me anima. Es que ángeles que están por aquí, son seres que es la están por vida aquí así, dándonos va ahí como una serie de personas que vamos por ahí peregrinando. Hemos aprendido también y hemos sufrido, pero también... Hombre, lógicamente. Mañana tenemos un encuentro en el Rincón, no es publicidad, pero Juan Garbía, Sara, o sea, tengo enorme aprecio porque habéis siempre apoyado mis pequeños laboratorios, porque son ciclos. Yo no puedo en mi casa meter a 15 personas y no es una escuela de nada, son estos ciclos que hago de apoyo y mañana nos vamos a encontrar, por lo visto también otra vez, en el Rincón del Arte Nuevo, esto sí, porque es una sala que también se lo ocurra mucho, para mí va a ser un deleite. Voy a echar mucho de menos a Maristela, aunque mañana nos vemos, a Diego Valor, a Julia y a Lobo. Creo que podrían estar perfectamente en cualquier momento de tu vida. Espectadores, amigos y amigas de Fibrazones Entrevista, de verdad. Tenemos que colaborar en esta emisión noble, con ese camino honesto que dice mi compañero. Quiero que así sea. Por eso en este momento lo hago libre. Recordando a todos los profesionales que han estado conmigo, todos, desde que yo empecé en televisión, muy joven, de los cuales me encantaría que puedan, por supuesto, venir, asistir, confrontar siempre la energía buena, que eso es lo importante. Aquí en Fibrazones, la razón existe. Fibrazones, razones, con razones, sin razones. ¿Qué es la razón? ¿Y qué es la razón creativa? Y vamos a dejar que poco a poco para la próxima emisión sigamos desarrollando. La próxima emisión es un tema distinto. Pero este episodio, con este equipo, volverá. Y hay que abrir foro con ellos. Podréis comentar con ellos. Pasaremos los mails. Importante, antes de que termine, tenemos tiempo todavía. Como dijo el Quijote, la razón de la sin razón, La razón, bien. que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Me encanta. Son estrellas aquí. Mira, hablando de razón. Oye, qué bueno que lo sepas, ¿eh? Tú estuviste antes. Me has dejado de piedra. Él estuvo viviendo en una casa de papel. Sí, mira que me Bueno, ella creo que se refiere a ver mis papeles de actor y tal. Sí, hombre, claro. Estuve en La Casa de Papel. Sí. Y a ver, yo soy como un niño en mi vida y me encanta jugar. Uno de mis juegos que me gusta mucho, por ejemplo, escribir, me mata. Me encanta estar delante de una cámara. Y claro, estuve en la segunda, en la cuarta y la quinta temporada. De hecho, yo soy el jefe de los serbios, soy el que tiene que liberar a Tokio. No, ¿a quién te liberé yo? A Tokio. A Tokio, creo que sí. Sí, porque la iban a pillarlo en la cárcel y no iba a salir. Iba a quién liberé después, a la inspectora.
porque estaba en el juzgado de la Audiencia Nacional y si no la sacamos de allí, no, el guión no sigue. Tal cual. Y sabéis que todos los militares persiguen y atrapan al profesor. Y hay un camionero del camión de la basura con una pinta morena muy raro, con una barba parecida a la mía, que se lo lleva. Porque si no, el guión no continúa. Si no, no. Sí, me encanta jugar en la cámara. Ya, y harás más. Queremos que estés también en un proyecto interesante, que creo que va a estar mediado por asesores también. Entonces, razón sin razón creativa. Diego, estamos terminando, falta breve, para que miremos a cámara y nos despidamos. Razón sin razón creativa, con razón creativa, la razón creativa, a ver. Y los mails de cada uno, por favor, ¿eh? Yo Sí, para que abogo, dialogar. yo abogo por la sin razón creativa. Porque es lo que hago yo. Yo lo que practico es la sin razón creativa. Bueno, yo más Así que me quedo con eso, lo siento. que la razón creativa es, a mí, yo digo es conocimiento 360 grados. Con mi conocimiento 360 grados es uso lo racional, lo creativo y lo intuitivo. Y me encanta porque, oyéndote a ti hablar del bastón, de los caminos y las subidas, esa es una carta que en el tarot es el ermitaño que anda con un farolito de luz, así como estas cámaras, con su bastón, subiendo por los caminos con su conocimiento. La carta Y a del nivel de la ermitaño. ley, representa la ley de conocimiento. Creo que todos estamos aquí en el planeta para tener algo de ese ermitaño, que es agarrar el mundo, inspirarse a andar por esos caminos de Dios, y seguro que esa luz iluminaremos con presencia y con experiencia a muchos que nos sigan o que anden con nosotros. La competencia, palabra competencia, ¿te gusta? Y si no, Pues- no. A mí no. Bueno, a ver, la competencia puede ser muy pesada. competencia leal y desleal, ¿no? Competencia, ¿te gusta? No me Competencia, ¿te gusta? A ver, la competencia es un truco de la sociedad para que pierdas el corazón y puedas casi asesinar laboralmente, por ejemplo, a tu compañero. Yo no haría eso jamás. Y, Tampoco. y entras al trapo sin querer porque resulta que consigues 50 euros más al mes, lo cual es ridículo porque el trabajo en equipos para cualquier empresa tendría que ser algo superior. En lo que dices de las cartas, yo tengo una carta de tarot en la cabeza. Tengo un lobo como muy salvaje y un lobo domesticado a cada lado y tengo la luna en el centro. Es una carta, es un arcano mayor que protege o encamina o representa cosas muy malas, como puede ser la locura, pero que se suelen encaminar a nivel creativo, como puede ser la poesía. Y ese tarot lo llevo tatuado en la cabeza. En la cabeza, bueno, Muéstralo con cuidado, que el micrófono, Ander, lo estás enseñando, ponlo para que lo vea. Lateral. Ponte así, quédate muy tranquilo, que lo están haciendo, te lo están cogiendo. Y me ha contado que le ha dolido mucho. De pregunté, eso tiene que haber dolido, pero venga. Tatuaros la cabeza y sabréis algo del dolor. Sí. Sí. Muy arriesgado, muy valiente, me gusta. Me Luego le encanta. tomaré una foto para... Las cosas con dolor se quedan un poco más marcadas. Las cosas con dolor duelen, sencillamente. Ya. Pero hay cosas como el tatuaje, hay cosas como el progreso en la vida. No hablo de pegar al de al lado. Esta sociedad nos enseña eso, no. Hablo que si tú buscas la facilidad, yo estoy aquí sentado, estoy muy agradable. Gracias. Pero a lo mejor tengo que salir fuera mañana, pasado, luchar y tal. Eso implica dolor, que la sociedad enseña a la gente a no tenerlo. A eso me Me refiero. interesa mucho Dígame. que nos están tratando de, digamos, orientar a ir a trabajar y a sacrificarnos como algo bonito, metódico. Yo eso lo veo bien. El sacrificio, el hacer algo por los demás, el afrontar situaciones de gente a veces un poco complicadas y acostumbrarnos a no... Bien, lo que pasa que sí, que es cierto que no está bien que nos acomoden. La comodidad no es buena. La comodidad es buena para el sistema, Para el sistema. y el que dirige el sistema lo hace con unos intereses. A ver, no nos volvamos locos. O sea, es que es así. Sí. Pues ya está. O sea, la mayor rebeldía que puede tener la gente es estudiar, Por ejemplo. es saber, Sí. es conocer. Sí. Esa es la Comparar. mayor rebeldía, porque el sistema lo El que quiere conocimiento es la llave de mediocridad. libertad. El conocimiento Sí. es la llave de la Es la libertad, mayor no hay otro. rebeldía. Que pues sin embargo los jóvenes quieren conocer cosas. Os animo a que... Ay, creo que sí. Bueno. Ya hablaremos con jóvenes también aquí, haremos un día claro que una, Yo una es que- tertulia. yo es que y lo me tengo- callo porque no soy mamá Yo ni es que papá, pero sí trabajo con En jóvenes. estas cosas que dice mi querido Lobo, yo lo resuelvo con una frase que dijo el gran Aristóteles, que es muy hermosa. Y dijo,
no es más rico el que más tiene, Sino el que menos necesita. sino el que más da. Pues que sí. Pues lo que tenemos que hacer es dar. Das, Eso está. sí, Y no tener. Pienso lo mismo, Dar. hacer, dar. Dar. Eso es amor. Amor es dar sin pedir nada a cambio. Y sin esperar respuesta ni... Absoluto y puro. Sin pedir Y ahora nada. yo otra... Sí. Y ya está. Y yo con eso lo resuelvo todo. Y me callo. Sí, dime. Julia, No te vas a callar. Julia quería decir algo. No, eso que es muy difícil dar sin esperar nada a cambio. Pues es la muy clave. difícil. Pues es la clave, ¿eh? querida. Muy Sí, difícil. Querido, Sí, es la mente la que pida, la que crea esas dudas de que tiene que recibir, pero cuando un poquito tendrás que quita la expectativa, ¿no? aunque sea un poquito Hay del que amor hacer- que das. ahí- no. ahí estoy quizás. Porque si no das amor A ver, y alguien redes sociales, ¿dónde te pueden localizar las personas que quieran lo comentarte, facilito. enviarte un Buscar comentario? por Instagram a El Poeta Lobo. El Poeta Lobo Instagram. Y podréis enviarle mail, comentarios, cualquier cosa, para que poder configurar una próxima emisión. Ahora van a ver, esta es una emisión 1, van a haber 5 y ellos los tendremos a partir de la sexta si se retoma, porque también nosotros vamos a ver qué oportunidades vamos a seguir dando. Redes sociales. Bueno, mi página web juliacortespalma.com facilita. Mi Instagram, Palma Julia Cortés, porque me hackearon Julia Cortés Palma y lo tuve que poner Palma Julia Cortés. Diego Valor Bravo. Yo, Diego Valor. yo en Instagram Porque- es con mi nombre y un número que creo que es el 961. Pero, 961, sí, pero sí, no, acabo de no lo tengo agradecer. claro, pero con mi nombre estoy en Instagram a disposición de cualquier persona que tenga interés. Muy bien. Mi Instagram Maristela. es Bermúdez Maristela. Mi email es maristelabermúdez@gmail.com. Pero en mi Instagram, Bermúdez Maristela, me pueden conseguir y van a ver parte del resumen de estas fotos y de todo el compartir cultural. os decimos adiós, nos cogemos nosotros la mano porque es así, para daros fuerza, decimos adiós aquí desde Fibraciones, Acciones, Entrevista, y yo, mi red va a ser esta, a partir de ahora hay que unirse a este proyecto y lograr que las personas apoyen y sigamos apoyando. Sandra Loy, gracias. Fibraciones Entrevista, os queremos. Gracias. Gracias a todos. Chao.